recibe a Palmeiras. Palmeiras, Cerro Porteño, equipos confirmados. Ya tenemos los titulares. ¿Cómo está? Belén. Ah, perdón. Franco. ¿Cómo estás? A la pucha. Vamos, Cerro. Está fachero, ¿eh? Vamos, Cerro. Está fachero, bro. A la pucha. ¿Y dónde vemos el partido? Mira. ¿A qué hora arranca? ¿Y media? Y media recién, tranquilo, Dan. No te vas a preocupar. Hola, TikTok. Hola, Belén Rivas Rodríguez, la triple R. ¿Cómo te va? Hola, Marco, ¿cómo estás? Marco, Bien. Qué gusto Morele. compartir con vos, con Franco, con la gente de Twitch y con la gente de TikTok también. Humo negro. Negro. Júmbera. Bien negro. El humo que justamente salía hoy de la plaza de San Pedro ahí. Cuidado en el con cónclave esa de la palabra. Capilla Sixtina. ¿Tenés pero miedo, humo Franquito? negro. No, pero TikTok es plaga. Humo Ah. oscuro. No, Instagram. No, Como Marcos Twitch. puede utilizar. Más fácil. Bueno. Ahí está. Yo no tengo miedo, no le tengo miedo a Gustavo Gómez, no le tengo miedo a Leila, que sea lo que Dios quiera y que el resultado... Perry, el hornito Pablo. Paula. Y papá. Agente P. Agente P. Me gusta Agente P. Agente P. Me gusta. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Hey, que pase lo que tenga que pasar. No me acuerdo de ese. Y que pase Sí. lo que tenga que pasar. Yo Que quisiera pase. ser- Espera. Que pase lo que sí, no importa, pasada. No te vayas a preocupar. La cámara cuando vos pases va a empezar a brillar. Este es el freestyle que te voy a empezar a tirar. Hoy Cerro a Palmeiras le va a ganar. Y Palmeiras va a conocer el verdadero terror con el agente P. Yeah. No le veo al chat, por eso no tengo vergüenza. Pero cuando le vea, se va a reír de mí. Poner al chat, vamos a leer en breve. para que se le Quiero- funda. quiero- No, bueno, te digo a Pablo, le estoy diciendo. ¿Me ¡Pablo! pagan su computadora? Malísimo, dicen. Ah, porque malísimo. Epa, ahí está. Solución dana. Dan así nomás, yo que sé, Gabriel. ¿Cuánto jugar. porcentaje real tiene Cerro de sacar un empate de co? Para mí yo creo que Cerro puede ganarle a Palmeiras. ¿En serio? Ahí ¡Y Santiago. Arzamendia! Hey, Leguizamón. ¿Eh? ¿Cómo? Arzamendia en Estudiantes. Qué lindo ver Arzamendia. Bueno, tenemos equipos confirmados, así sale Cerro Porteño, Belén Franco y toda la audiencia en el arco. Martín Arias, esta es la sorpresa. Línea de 3, Velázquez, Pérez, Quintana. Los carrileros, Alan Benítez y Rivas. Mitad de cancha, Viera, Pires Damota, un poco adelantado de enganches, juega Carrizo. Y arriba Torres e Iturbe, el equipo que propone Diego Martínez, quien su representante está en el país, ¿eh? Raro. Oh. Raro, muy raro. Porque el representante se encuentra en el país, el hombre ya... Está en la cancha luego. Está en el palco. En el palco, ya. Incluso salió ahora mismo, justamente fue informado por Pasión Estudio. Vamos a estar viendo esto. A ver. Acá está. El representante Diego Martínez en la olla, Luciano Krikorian. Agente actual del director técnico de Cerro Porteño se encuentra en el país e ingresó hace unos minutos en el palco en la nueva olla. Así que, mira. ¿A qué? Así que, raro, ¿eh? Rarito, rarón. Pero bueno, 21:30 arranca el encuentro entre Palmeiras y Cerro. 7 enfrentamientos entre sí, de los cuales el conjunto de Cerro Porteño y Palmeiras empataron 3 veces y 4 veces resultó cayendo el conjunto de Cerro Porteño. Ice dice 40%. Vamos, Cerro, CCP versus Palmeiras, claro que sí. No, todavía, Dark Ghost, todavía no estamos. Todavía no. No empezó el partido. Todavía no. Ahí está. Todo para probar que tenés iPhone. ¿Quién va? En este canal el que va a mostrar, ¿no? ¿Quién, pio? ¿Quién va? Porque ahora uno. No. Ah, bueno. Extraño lo que Hoy decís gol vos. de Gustavo Gómez y hace los 3 dedos, dice a la pucha así luego, pio. Bueno, si le ponen garra ganarán, dice Shaggy. Me hace ahí Sam Store. Sí, tremendo amigo de la casa.
Así sale Palmeiras para toda la gente que va preguntando en el arco. Weberton, Agustín Jai, el brasileño, también acompañado por Gustavo Gómez, Vanderlan y Bruno Fuchs. En la mitad de la cancha, Emiliano Martínez, el uruguayo, acompañado de Lucas Evangelista, Torres, Facundo Torres por derecha, por izquierda, Esteban, arriba, Víctor Roque y Alan Elías, el conjunto de Abel Ferreira. Poca gente vio chat. No estamos viendo. Vamos a poner. No creo que haya previa, ¿verdad? No, creo que va. En este canal sintonizada. No puede transmitir en este porque. Mira el minuto que da. No. Belén, falta actualizar tu tinte rubio, dice. A la pucha. La gente ya quiere ya que te pinte. Sí, No, pero... Está de moda Hace poco me pelirroja, dijiste. Belén. Nunca No, te esas hiciste. son luces. Nunca te. Bueno, yo soy rubia natural, pero lo que pasa es que me hice luces para... Vos sos rubia natural, Belén. Sí, ella es rubio natural, ¿eh? Estaba Bueno. oscureciendo ya mi pelo, ya estoy empezando a llegar a los 30, entonces por eso tuve que hacerme las luces. Estás poco, estás No, por bueno, llegar. pero ya estoy más allá que acá, 26. Ese sí. 26. Yo este año cumplo 25. Yo hasta este los año cumplo 27 nomás- 24. Yo hasta los 27 nomás llego encima. Según un A la pacto. pucha. No. Así Yo hice un pacto. De Nacho, ya Pues me tengo empieza, que pegar ya primero. empieza. Me tengo que pegar antes de los 27, me tengo que pegar en algo. No con el auto específicamente. Pegarme tipo de ser famoso. Dice, hola Marcos, saludos para la comunidad de Ñemby Cañadita. Te esperamos por acá para un asado. Bien, Dani Florentín. ESPN 5 de previa. Gracias, Fabricio, querido. Muy la Gracias, risa, Fabricio. Mau. ESPN 5 de previa. Qué malo que son. Rubia ESPN 5, natural. dicen. Rubia natural como la miña mal. Lamin Yamal. Qué mala. Este chat Number está compuesto de Este gente es mala. rubia natural, gente. Este ya no, este ya son las No, luces. ahí está. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Claro, es la previa. Claro, en los partidos anteriores. Rubio natural como la Miña Mal. Hoy gana 4-0. ¡Cerra! Dice Bencho. Vamos, Bencho. Por favor, Cerro querido, Shera. Qué felicidad le da al pueblo azulgrana si ganamos hoy. Que Ahora sí estás opor- emocionado, Franco. es una oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Yo creo que ya depende de los jugadores, ya depende de Martínez. Toca apoyar. Esperanzas tengo. Es que no se le puede odiar a este Cerro. ¿Qué voy a hacer? Estoy muy enojado con los jugadores, pero le quiero a mi club. Y quiero que gane. Pues le detesto a los jugadores y al cuerpo técnico. Gracias, Así Silvio estoy. Cardoso, por compartir el live. Hoy vamos a estar mencionando, mencionando en el relato, durante el relato, todas las veces que los muchachos vayan compartiendo, que vayan siguiendo. Así que ya saben, ¿les vale? No, venga, tranquilo. Chill out. Tranquilo los muchachos. Bueno, vamos. Esperando lo que va a ser este enfrentamiento, un partido más que importante para el Ciclón de Barrio Obrero, que está y se encuentra en la segunda posición de la tabla, Cerro Porteño, pero obviamente tiene que ganar, tiene que tratar de ganar porque después va de visita ante Sporting Cristal el martes 13 de mayo y después va a enfrentar, ahí está, Palmeiras 9 puntos, Cerro Porteño 4, Bolívar 3 y Sporting Cristal 1. Así está conformada la tabla del grupo G de la Copa Libertadores. Hoy tienen que ganar Cerro porque ayer no pude dormir porque perdió Barcelona. Franco, ¿ya viste mi último video? Dice. No, Regu. amigo. Mostrame, pues. Y gracias, Milciades Espinosa, por compartir el live. Yeah. Muy loco. Bueno. A las 11 el otro partido, ¿verdad? Bolívar... Mirá a 11. Víctor Roque. Víctor Gerard. Roque. Sporting Cristal. Tenés un Cristal. ex Barcelona. ¿Qué más tenés en Palmeiras? El Esteban que fue comprado por jugador ¿quién? del Chelsea. Un futuro Manchester United. Un ex Cuenta. Milan. Un ex Milan. Claro. ¿Quién es tu ex Milan? ¿Y quién es ex Milan en el Palmeiras? Y Gustavo Gómez. Gómez, papá. ¿Qué más? ¿Qué más tenés? Odio. ¿Vieron el El partido pibe, este que entró la vez pasada que jugaba en el Everton, ¿no? Te digo. Sí. ¿Cómo se llamaba ese? No era el Everton. Se Coscu. llama El que se pasa- Felipe Anderson. Felipe Anderson. Pero igual no está disponible hoy. Tenés Hoy está off. Facundo Torres, que es seleccionado. Esteban ya fue seleccionado. Víctor Roque ya se fue a Carnariña. Gustavo Gómez, titular y capitán de la selección paraguaya. Después está. Weberton ya se fue a la selección de Brasil. Buen equipo tienen, buen equipo. Después está Paulinho, ex. Si es por eso, papá. Iturbe, ex seleccionado. Cierto. La selección paraguaya. Y Turbo está en la Roma. Torres, Pachi, ex Boca.
Wilder Viera, ex campeón sudamericano. Prida Mota, ex seleccionado y campeón de Libertadores. Muchas cosas, ¿eh? Alan Benítez, Dani Rivas, campeón sudamericano. Hablando de fútbol. Hay buen equipo. Algo Hay se puede equipo. hacer. ¿Vieron el partido de hoy? Qué aburrido, ¿verdad? Sí. Qué jazo. Sí. ¿Quién dijo acá que pasaba el PSG? Yo. Acá. Sí. Solo vos, ¿verdad? Solamente yo. Marcos. En el global enfrentado Cerro Porteño a los brasileños en Paraguay, a Cerro Porteño le fue un poco mejor. Disputó 34 compromisos y venció en 10 duelos. Empató 9 y cayó 15 veces, alcanzando el 38,23% de efectividad. Jugando en el Estadio General Pablo Rojas, los números del Ciclón son bastante buenos en Copa Libertadores, teniendo en cuenta que sumó 63,63% de los puntos en juego. En 77 presentaciones, los resultados fueron 43 victorias, 18 igualdades y 16 derrotas. Pero el tema es que Cerro Porteño cuando juega en la olla suelen pasar cosas, ¿sí? Sí, yo Pero- Para mal. Para mal, exactamente, para mal. Pero Pero no hay tanta gente. vos sabés que justamente hoy estaba hablando con Capaz una no persona. está tanta presión esto. Vos sabés que un amigo de un amigo dijo que iba a esperar la lista final. Si estaba Cecilio, no se iba. Sí, así dijo. Ay, güey, así lo veo. Y después otra persona que justamente con la que estaba hablando el día de hoy, que es Rista, que tiene toda la entrada, que se compró Claro. todas las entradas de la Copa Libertadores, dijo que hoy no se va. No se va porque no quiere volver a pasar lo que pasó en el Clásico, que entiende que es un mal momento y que no quiere, es muy tarde gastar plata para ir a ver este cerro, ¿verdad? Pero bueno, hoy puede ser la diferencia. ¿Qué dice? Volver Nelson, este programa se volvió un programa de chismes. ¿Por qué decís? Mi peaño el chisme bandido. Nelson está en Barcelona. Nelson, sí, he visto el... Carísima. Sí. ¿Qué hay Camp Nou? No, no creo. ¿Qué final con menos aura vamos a tener? Dice Ariel Cor. Sí, concuerdo, que gane nomás ya el Inter. Esperaría que en el PSG, la verdad. Yo por ejemplo, Luis Enrique nomás. Me gusta que PSG haya tenido un baño de humildad, así, sin Messi, Neymar, nada de eso. Y Sin los grandes. sin Mbappé. Primera temporada sin Mbappé, sin Messi, sin Neymar, que cuando ellos estaban, no pasaban de octavos, hoy están en la final. Pero Luis Enrique ya fue campeón, ¿verdad? Con Barcelona. Sí. 2015. Con Barcelona. Hace 10 años. Hija de... Robaron al Barcelona el Inter. Dice Palmeiras, más 2.5 la fija. Facu Torres, no digo la palabra, tranquilo. No. Facu Torres, uruguayo, es buenísimo Mira, también. Mira. Hoy Cerro. No, esa batería baja, bro. Ya baja, joder, Y Serranda. ¿Para qué? Con lo que me asustas. Qué voz. Te aguantas. Ahí está, Dan Morales va a ser el cargador. ¡Cargador de Dan Morales! No era para vos, Belén. Era para asustar a Belén. Tenés que llamar al fútbol Inter, dice. Dan lo mira con tristeza, está jugando el Free Fire. Che, siempre que la final es en Múnich, se de Virginia un equipo virgen sin Champions. Gana el PSG Nelson. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Segunda final es del PSG, verdad? Hablar nomás ya en el micrófono, Pablo. Hablar mañana en el micrófono, Pablo. No, pues, no te van a confocar si no querés, pero hablar más ya. Fondo Habla, árabe. pues. Un fondo. Y el fondo árabe del PSG. Ah, ¿Y contra? ¿Contra quién? Contra el Inter otra vez. Y por el City. Pasó el Manchester City y ahora va a pasar otra vez con el... Ah, como en 2023. Ah. ¿Verdad? Pero no es la misma gente. No, obviamente no. Son árabes diferentes. La transmisión pasa por el ESPN 5. Vamos mencionando para la gente que se va uniendo el partido que ya va a arrancar en instantes. A Martínez le da igual este partido porque si pierde ya va a dirigir Talleres de Córdoba a las puchas y los rally paraguayo. Puede ser, ¿eh? Están los cerristas en el chat. De Roberto Aire tiene que jugar hoy. Tiene que jugar de distinguido Roberto Aire. Bueno. Lo voy anticipando. Gracias, Juanjo López. Buena, me pueden mandar un saludo. Oscar. Saludos para vos, Oscar, querido. ¿A qué hora juega Bolívar? 23 horas, Rafael Junior Cosio. Y 21:30 arranca el partido, ¿no? De Cerro Porteño Palmeiras. Porque... Ah, no, eso seguramente era imagen de apoyo. Me impresionó nomás que estaban calentando los jugadores, pero solamente imagen de apoyo. Claro, ahora seguro ya nos vamos a trasladar en la nueva olla. Partido de Copa. Cerro Porteño se enfrenta a Palmeiras. Palmeiras, Cerro Porteño. Grupo G. El primero y el segundo se ven las caras de nuevo. Recordemos que el partido pasado
entre estos dos equipos se dio en Brasil, donde cayó Cerro Porteño por la mínima diferencia. Un partido donde el conjunto de Cerro Porteño podía haber ganado. Sí, podía haber ganado. Incluso, ahí están las imágenes ya del general Pablo Rojas, el estadio. Cerro gana 4-0, dice Nilson Mereles. Ahí está la gente que fue a apoyar al Ciclón de Barrio Obrero. Hola Nelson, acá comiendo hamburguesas para el partido. En breve llegan los pizzas. Marcos a full hoy por Artigas, dice Mauricio. Sí. Hoy estoy yo por ahí, mi rey. ¿Por Me- Artigas? Claro, estuvimos ahí. Estuvimos ahí. Por el... Estamos grabando unas cosas ahí. yo Sí. pensé que por el club de Artigas. No. vos sos más Pero pregunta. sí pasé por ahí, pero... No me quemé, Mauricio. No Por me eso. quemé, Mauricio. Qué buena camiseta. Qué La Renner. aura. Sí, creo que era el 98. De esa. Puma es. Sí. Hola, Pinky Dinky Doo. Marco Gumarel. No, yo estuve por Artigas por otras cosas, muchachos. Nada que ver. Marcos Gumarelo. No. Este es el mismo técnico. Mira, se roite. Mira, ahí me pongo el ahí. Y pa. El árbitro, el mismo que arbitró Melgar Cerro. Melgar Cerro, el mismo árbitro. ¿Cómo se Piero llama el juez de Massa. partido? Piero. Piero, el chileno, mi amigo. Yo hablé con él. Sí, la ¿He verdad. visto? Cómo? Sí, Piero. Y los fuertes, se les somos potente cada vez. Y después no silenció la Conmebol. Marcos, paga tu cuenta. Dice, firmando contrato contigo HC. Ojalá. Estoy disponible. ¿Qué Aguante partida? Cerro anulado, Mafablu, dice. ¿Qué partidas? Nada. ¿Por qué, vio? ¿Qué tal está Franco? Pregunta la gente. Y ahora Bien, mejor. Pinky. Mientras ya van ingresando los protagonistas, señoras y señores. Cerro Porteño. ¡Vamos, Cerro! Ahí está Piero. Porteño. Cerro Porteño, Palmeiras, Cerro Porteño, señoras, señores. Amante de fútbol, acomódese ya en el sillón. Acomódese donde quiera. Pero quédese aquí con nosotros, que vamos a llevarles este partido que va a dar Vamos, que hablar. Cerro con la esperanza, con la ilusión, con el acompañamiento de su gente, buscando volver a sobrevivir, buscando volver a respirar en este Campeonato. Torneo. momento. No. En este momento Escuchemos la hago la hinchada. pausa. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde el hincha de Cerro habla, en donde el hincha de Cerro dice que está presente. Lo estamos escuchando, señoras y señores. ¡Qué partido que se nos viene! ¿Será que Alfred Liga hoy dice? Quédate, Diego Martínez, dice Mauricio. Vamos, Cerro querido. Tapa la pantalla, conectate y va a arrancar el partido. Hoy más patriota que nunca, fuerza mi capitán querido Gustavo Gómez, dice Alan Rizaldi. Dale, vayan compartiendo el tap. Vamos, Quique Cerro, vamos, Quique Cerro. De vuelta vamos a estar dando las alineaciones. ¿Cómo sale el Ciclón de Barrio Obrero para la gente que va preguntando? Belén Rivas. Bueno, Alexia Martín Arias en el arco. Alan Benítez, Pérez Velázquez, Lucas Quintana. En el medio campo le tenemos a Piris Damota, Viera, Carrizo, Iturbe y Jonathan Torres. Me faltó el lateral por izquierda, Daniel Rivas. Perfecto, ese es el equipo que presenta al Ciclón de Barrio Obrero. ¡Ay, aguante la hinchada! ¡Vamos!, dice mi Pereira. La nena más alta que Iturbe, literalmente. sí. Cierto. Hoy los muchachos van apoyando a Gustavo Gómez, a ver el chat de TikTok y a ver el chat de Twitch. Cómo sale el partido, de dónde lo están viendo, vayan compartiendo. Vamos a Wilder, mi rey, por favor. Cerro Porteño. Por favor, Wilder Viera, demostrana, mi rey. Algo, mostrana, algo. Te ruego, por Dios, Wilder. Wilder, Sí. volviste a ¿Ves? titularidad, hermano. Por favor, demostrar lo que vales. Por favor, te pido. Mala noticia para Palmeiras, no está Gatito. Dice Está suplente con Cecilio, con Aguayo, con Valdés, con Sergio Araujo. Sergio que vuelve. Mirá, poco. ¿No vino Leila? No creo. La presidenta, No la creo. presidente de Palmeiras. Piero Más, el árbitro del encuentro. Tapa la pantalla, vamos Cerro, gana 3-0, dice Claudio González. Vamos Gustavo Gómez, selección, dice Mauricio Gali. Bueno, ¿desde dónde nos están viendo la gente? Le consulto en TikTok y también en Twitch, así vamos tirándole algunos saluditos y gracias también por acompañarnos en la reacción de hoy. ¿Desde dónde nos están viendo? Son las 9:30 de la noche 9:30. en Paraguay. La gente que está full usando su celular siguiendo a Pasión Estudio, gracias por acompañarnos en esta reacción. Saludos desde, se queda hasta ahí. Hay juego, muchos brasileños también que vienen. Tanto vestido iguales. Sí,
están disfrazaditos. Siempre al lado de Paraguay. 2 goles de Gustavo Gómez hoy. Paren, Dice, pues, chat. de Asun, dice Claudio González. Saludos para Claudio. Va a arrancar el partido. Se va a mover la pelota en el general Pablo Rojas. Partido por Copa. Partido donde Cerro quiere volver a respirar. Quiere salir de lo más profundo. Saludos de Fernando de la Mora. Dice Luz. Saludos. Eso. Tap a la pantalla. Dale. Le pido a toda la gente de TikTok que vaya dándole like porque estamos Shadow. Estamos modo Shadow. Guillermo, no tengo ni idea de por qué el mercenario Araujo es suplente. No debería estar, pero bueno. Decisiones y decisiones. Y le Así seguís sale pagando. Palmeiras. Weberton en el arco. ¿Te imaginas que Acompañado de entra? Jai Gómez, Fuch y Vanderlan. Mitad de cancha Evangelista. Acompañado de Martínez, Alan, Facu Torres, Víctor Roque y Esteban. El equipo que hoy propone Abel Ferreira. Tiene un Paulinho, el Murilo. Bueno, no tiene mucho tampoco la banca. No tienen nombres muy reconocidos como la de Gol de Soñora en contra. Soñora no está, ¿eh? Soñora que está lesionado. La información que salió el día de hoy. Franquito, ¿por qué no puedo expresarme en el chat? ¿Por qué, amigo Ariel Col? Denle like. Gracias Lu por compartir el live. Expresate, amigo, no pasa nada. No entiendo porque vos dijiste grosería y te bloqueó. La última arenga, 21:30 horas. Esto va a arrancar. Ahí está el capitán. Ahí está Cerro Porteño. Vamos, Ciclón querido. Vamos, Cerro. Vamos, Cerro, que hoy se puede sacar un resultado. Like y quédate. Obviamente. ¿Desde dónde nos ven? Comenten, por favor. Hay un minuto de silencio. Sí. No, este no es silencio. Esto es por no Este racismo. ¿O es protesta? Racismo. Basta Ah. de racismo, discriminación y violencia. Franco, sí. Dachota mete un gol. Che, Sí, Acosta mete un hablando gol, me de, muero. de estos actos, ya sabemos, vos Marcos contabas hoy el tema de la sanción que Conmebol le Sí, hace a Palmeiras. sí. Bueno, ahora Palmeiras le quiere hacer que pague la persona identificada. Ah, y ahora no quiere pagar su deuda esta gente. Señoras y señores, y bueno, Su nosotros, acá se pidió y se dijo, hay un solo responsable. ¿Quiénes quisieron que Cerro Porteño salga, o sea, expulsado? Ellos. Así que ellos se tienen que hacer responsables. Cerro Porteño va a arrancar. Amantes del fútbol, se paraliza el pueblo azulgrana. Ya vive y ya late al compás de este Arrancó. juego. Arrancó el partido y va con todo. Cerro Porteño va recuperando en esa zona en la mitad de cancha. Este es Martínez. La va dejando de Lambaré. Saludame, Belén, a mi hijo, dice mi Pereira. Bueno, saludos, Emi. No sé si está en Twitch o en TikTok. Saludo a vos y a tu gente. Tranquilo, Mac. Tranquilo. Salida por el costado derecho para Esteban. Esteban la mete al medio. Martínez va desplazándose. Esteban que bien Uy. se va. Y se va Esteban Palmeiras a la carga. Atención, mete al medio. Uy, Va a uy. pegar. Le cortó Matías Damián Pérez. Sale Cerro. Igual insiste. Ahora con tranquilidad. Jugando Jai. Este es Fuch. Levantó la pelota. Fuch está Martín Arias. Bien, dale, dice Iván Decano. Aguante Palmeiras, dice Víctor Bogado. Palmeiras gana 2-1, dice Sergio Maidana. Paren, pues, Saludos chat. a la gente de Bolivia. Yo soy de Bolivia, dice Rafael Junior Cocio. Que muchas lesiones de rodilla tuvo Diego Martínez, ¿eh? Por eso las piernas así. Ajá. Mira ese detalle. Mientras va despejando el conjunto de Palmeiras, Cerro Porteño replegado. Ahí va recuperando bien Wilder Viera. La dejó para la Benítez. Benítez que mira al frente. Decide dejar la pelota para Carrizo. Carrizo se encuentra con Viera. Viera que la deja por el costado izquierdo. Se viene Cerro Porteño con Rivas. Rivas que va deambulando y tocando atrás. Este es Quintana. Saludos desde Uruguay, dice Luis Sánchez. Muy Va bien. la gente. 121 personas. Ya se van conectando a la transmisión. Ay, mal pase de Carrizo. Y le dije, ¿por qué no te fuiste más allá? Hay lateral que corresponde al conjunto brasileño. Hay juegos para Palmeiras, Belén. Bueno, los primeros minutos, o al menos primeros segundos, que Palmeiras está aprovechando, jugando por izquierda, aprovechando el ordenamiento tan temprano que intenta hacer Cerro Porteño. Atención que va Palmeiras, Esteban contra dos murallas que barrieron, saca Cerro y se va Iturbe. A la carga Iturbe, se enfrenta a Jai. Este es Iturbe, espera a Jonathan Torres, se mueve Jonathan, va de carga Iturbe, se viene Cerro, la deja para Carrizo, a ver, Carrizo se frena.
toca atrás, este es Rivas, mira a Carrizo a ver si dibuja la diagonal, decide llevarla a hacer la personal, ¿hay falta? No, No, que siga. ¿para qué te Y tirás? se va Alan Elías, este es Uy, Alan uy. Espide, este va, se abre, Emiliano Martínez va cortando Piridamota, lateral para el conjunto de Palmeiras, fue Alan Elías, cortó completamente el juego Piridamota. ¿Qué va a probarle que pase la cuarta? No. Bueno, perdón. No. Saludos a la gente de TikTok que Al nos vaya dejando. pedo. Esa clase de contra nos pueden cagar. ¿Qué? Esa clase de contra de simular una falta y que siga la jugada, tú puedes cagar el partido. Este es Víctor Roque, va deambulando por el costado derecho, se fue, pegó por el hombre de Cerro Porteño. Hay lateral, a ver Ay, gente de ay, ay. TikTok que vaya compartiendo, vaya dejando el tap correspondiente. Lleguemos a los 10K antes que se vaya los primeros 45 minutos. Tenemos 3 minutos de juego. 0-0 el marcador. El terreno es el general Pablo Rojas. Recibe a Palmeiras. El enfocado de Facu Torres. Hay movimiento con las manos. Hay juego desde el lateral. Ya hay que Mamá, levanta la pelota. Busca el primer palo. ¡Oh! El cabezazo de Luca Quintana impide que esa pelota llegue con peligro. ¿Hay corner? Belén, córner, hoy no estás Tatare. No estoy nunca tataré. ¿Cómo voy a venir a trabajar así? Yo no, pero entiendo que hay gente de otros lados que sí hacen eso, pero yo no. Tiro de esquina. Ya sé quién decís. Tiro de esquina que corresponde. Ahora Palmeiras, peligro. Atento Cerro Porteño, atento Alexis Martín Arias. Cuidado Cerro, cuidado Pérez. Cuidado Vendrá Velázquez. la pelota al área y está. Nada. Afuera. Mamá. Afuera la pelota salida para Cerro Porteño. Hay juego para Alexis Martín Arias. Pero ojo con estos ataques que está teniendo Palmeiras muy tempranamente. Tiene que cuidar mucho la espalda Pérez a la hora de retroceder. Porque no se está entendiendo, a mi parecer, con Velázquez en estos primeros minutos en Cerro Porteño en la defensa. Salida para el portero Alexis Martín Arias, el argentino, que hoy juega de titular, el cambio principal que propone Diego Martínez. Esto es lo que yo no entiendo y no me gusta a mí. Que salgan jugando así. No. Bueno, Ahí va Martín. Arias capaz diferente. Arias levanta la pelota, se viene Cerro. No. Uy, Capaz le no es tan mufaste, diferente. le mufaste Pero completamente. ¿por qué Pico se exigen para hacer eso tan temprano, Que brother? juegue Roberto Aire porque me estoy derritiendo. Hola, bellezo, ya vine, aguante Cerro y la novia de mi socio, dice el hombre. escándalo. ¿Por qué no así? Este Aguante es la novia de tu socio, Gabo. Alan Elías. Vos tenés Realmente, varios socios con al novia medio, Elías. Emiliano Martínez. No el Dibu. ¿Eh? No, es el uruguayo, Emiliano Martínez. La transporta Palmeiras. Uy, qué bien pasó y se viene con todo el equipo de Abel Ferreira. Corto. Ahí lateral para el Ciclón. No se fue No la se pelota, fue. no se escapa. Levanta la Benítez. Felicidades por adelantado por el 15 de mayo. Belén Mamacita, dice Ariel Cor. ¡Epa! Ah, ¿por qué? Basta. 150 personas conectadas a TikTok y les quiero ver, les quiero Vamos, escuchar. déjense Vayan like. dejando. La gente está hablando y ahí está. ¿Cuánto va? 0-0. Sí. ¡Epa! 0-0. Quiere buscar Cerro Porteño 0-0. 0-0. El marcador. Tenemos 5 minutos. 5 minutos. Presentado por Pilsen. 5 minutos y nada más. Sí. ¿Conocés el tema? Para 0-0 para Palmeiras. Rivas la deja para Iturbe que va llevando, cargándose. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo te va, Ana? Hola, ¿qué tal? Martínez. Atrás la pelota para Fuch. La salida corresponde a Palmeiras. Por suerte no está más Ronnie, Marcos. No está Ronnie. No, saludo para Ronnie. ¿Quién es Ronnie? 172 personas vayan conectándose. Dale like a la pantalla. El tap, que explote. Creo que la historia de Ronnie es la primera historia real de Pasión y Estudios Sí. que nos tocó. Alan Elías. Una historia. La primera anécdota. Ay, qué buena pelota que mete y se va. Está en el vértice, le va a pegar. Orsay. A ver, con esto estaba adelantado. Fuera de juego, fuera de Va juego. el Teco Anderson Parra. Va el aporte. Vamos, Cerro. 6 minutos, pero bien, tranquilo. Nada, hasta... Podía ser que no, ¿eh? Uy. Qué grande, la verdad. ¿Seguro? Sí, no terminó la... Gracias, Catalina No Vega. puedo seguir en la jugada, ¿eh? Gracias, Cata, por Che, es seguirnos. cierto que Marcos será un gran día a reemplazar a Nelson. ¡Epa! Porque Coco Leiva- ¿Eh? ¿Qué pasó? Porque Coco Leiva tendría que preparar más plato extra. Extras. Más plato sería. Qué malo que son. ¿Y por qué no? Si es saludable, adentro. Y si Ahí no, va adentro Carrizo, igual. Y va Ah. Carrizo, se desprende y se viene el ciclón. Atención que manda al centro al área. Ha
ay! Cerca el ciclón hay córner. Hay córner. Y mientras tanto responda Josías Daniel. Si pudiera mostrar el partido lo haría mi rey con todo gusto. No se Pero puede, hay que Josías. pagar. Después telecos, amigos, Josías Daniel. Por eso, tío, por está pagando. Perdón. ESPN. No llega todavía. Ahí va. Y Turbe mete la pelota al medio. A ver Cerro. Le queda arriba. Mira el área. Rivas se acomoda, manda al centro al área. Ahora sí. Saca. De por qué me muestra. De. Y no sé, fabrica Bañas. No puede ser. Va con todo. Benítez. Cruzó. Ahí está. Pegale. Torres. No. Ay. No. Sacó Weberton. ¿Cómo, Sacó querida? como una especie de jugada de vóley. Sacó Weberton esa pelota. Sigue Cerro. Le va a pegar. Arriba y afuera. Se apuró. Pero me parece que es la primera clara que tiene Cerro Porteño en este primer tiempo. Marcos Tebanco siempre vio tu video hablando sobre películas de Marvel. Yo no. ¿Quién vio? ¿Quién ¿Quién vio? la película de Marvel? Pero Alan ¿Por cuál de Benítez. todos? Jonathan Torres es el que tira al centro. Y es Pérez el que intenta hacer el gol, pero sale Weberton manoteando, sacando Víctor el Bernal dice Belén y pone emoji de carita enamorada. Hola, Víctor. Ahí va, saliendo. Palmeiras aprisiona el ciclón. Este es, gracias Fátima Elizabeth por seguirnos. Bien, Damota. Este es Damota. Asegura el pase atrás. Tung, Jaur dice, soy Coquevi. En otra cuenta. Llegó la pizza. Por favor, no. Carrizo con la pelota. A ver Por qué favor. realiza. Llegó. ¿Qué? Ya llegó. Mañana habrá exteriores con Coque Croqueta, digo Coqueva, seguro. Creo que va. ¿Quiso abrir el paraguas ya hoy? No, hizo 3 con el míos, ¿eh? Quiso abrir el paraguas. No. Carrizo, Aquí- a cada uno levanta quiere la pelota para arriba. A ver, Rivas. Hay Uy, córner, ¿eh? uy, es Hay córner, ¿no? córner para No, mí. no. ¿No? ¿No dice el Sí. juez? A ver. Sí. Es bien, córner. bien. Es córner, Es- sí, es señora. córner. Hermosa la rubia, dice Ana. Muchas gracias. A ver, tremendo lo de Rivas. A ver. No alcanzó la pelota. Tocó, claro. tocó. Pegó Upa. por Alan Ah, Elías. se fue por el- Hay tiro de esquina. A ver, Cerro. Puede ser el primero. Quiere adelantarse. Coque Cirilo. Nelson está en el Buenos 13. Aires. Franquito en Villamorra me contaron que Marquitos hoy firmó contrato en Artigas con el grupo Gens. Atención, tiro de esquina de Carrizo, manda al centro del área y está. ¡Cabezazo de Quintana! ¡Solo! El cabezazo de Quintana no pudo direccionar esa pelota. ¡Qué bien se elevó! Estaba Solín Solari, era su momento y ya perdió la oportunidad. Ahora, Mamita ¿Qué trago es querida. este? Belén. ¡Babablu! Sí, brother, yo prometí Vos sos la mi cena. amiga. Ahí pueden Yo disfrutar. te adoro, Babablu. Coman y beban todos de él. Epa. Sos la mujer favorita que yo tengo en pasión, Belén. Emiliano Martínez la deja para allá. Ah, ok. Balón que corresponde. Ahí se viene la factura. Ahí se viene con todo. Palmeiras, atención que está ahí se viene. Está en el área. Se fue. Se fue la pelota y salida para Cerro. Se salvó. Bueno, estoy buscando porque me llamó la atención el tema de que hay pelotas instaladas ya sobre conos en los costados. Ahí está. Y yo pensé que se eliminaron a los pasapelotas. No, ahí Pero, no. pero no. Sino que en las competiciones de Libertadores y Sudamericana, Sí. su función principal ahora es reponer los balones en soportes ubicados. No entregar el balón directamente a los jugadores. O sea, el pasapelota no le puede tirar la pelota al jugador, sino que el jugador tiene que acercarse. ¿Y qué a pasa si le agarrar. tiran? Nadie tampoco va a cobrar, ¿verdad? Me imagino. Supuestamente este cambio busca agilizar el juego y reducir el tiempo de espera. Porque viste que a veces entra el tema del Ay, los oh, partiditos picardía. de los pasapelotas. Es matar el fútbol. Totalmente. Son soporte Y para va balón. Víctor Roque a la carga. A ver, Alexis. Mete la Uy, lo que hizo Alexis. Viene la pelota para Facu Torres. Alexis Martín Madre Arias. mía, ¿eh? Solucionó su cagada. Mamá Alexis querida. Martín Arias. Ya. Pero podía haber agarrado, yo creo, donde cabeceo. O yo estoy loco. Mami. Yo le vi que el cabeceo dentro del área. Ahí va saliendo Jai. Balón que corresponde a Cerro Porteño. 0-0. Arriba, 0-0. Prenda en el aire, dice Marcos. Sí. Lo digo yo. Ya aprendí hace rato. ¿Sí? Quintana Sí. para Piris de Mota. Este es Carrizo desplaza el balón para Lucas Quintana. Quintana retrasa y toca.
Este es Carrillo. Piris de Motos participa. Se va arribando el juego también a Alan Benítez. La pelota que no pasa. Y Coque, dice Yamil, está en Buenos Aires. Se viene el ciclón de Barrio Obrero. 3/4 de cancha. Lulax dice, me Wilder. gusta cómo relata Lulax. Ahí va con todo. Jugando. Y el balón arriba para Benítez. A ver, cayó Benítez, ¿eh? Cayó Benítez, pero de lateral. Uy, A ver. lateral para Cerro. Cerro, obvio. Demasiado me gusta tu nuevo teclado como suena Lulax. Una mirale a Pablo. Pablo. Ena Pablo. Muy amable. Qué bueno, Pablo. Qué bueno, Pablo. Pablo. Ahí está. Pero igual, para mí, Alan, que se llevó la peor parte, ¿eh? Pero qué entrada. Tremendo choque. De Fush contra Benítez. Alan Benítez. Sí. Choque de cuerpo a cuerpo. Hay juego para Cerro. Ya se repone. Se reanuda la jugada. Saludos, Ana. Saludos, Ana. Este es Torres. Qué buena pelota que metió para Benítez. Se viene Cerro. Benítez que quiere encarar. Toca atrás. A ver, pegale. Iturbe. Se desvía por el camino. Arinati. Ahí va Carrizo. Afuera. Y se va. ¿Qué hace Iturbe? Dice. A ver, vamos a proveer nosotros cargador. Pásamelo, Ojo. Bueno, partido parejo hasta el momento. Tuvo 3 oportunidades Palmeiras para poder llegar hasta el área rival. Acá vemos la repetición. Ah, mira. Alexis Martinaria que sale y se arriesga totalmente. Mete un cabezazo, pero finalmente logra reponerse después de ese error, ¿eh? Pachi piensa que juega contra Trinidense. ¿Me puede saludar desde Ñembe? Saludos, Ana. Gracias, Uni Guillén, por el quiéreme. Así nomás. Así nomás. A ver. Eso era. Ahí está. Pérez con Vitor Roque. Ya empieza el lío. No, Ya tío. empieza el lío. Vitor Roque se calentó. Tranquilo, le dice. Tranquilo, le dice. Depende de usted. Yo después voy a comer. Sí. Estoy. Yo Bueno, estoy. se enojó Vitor Roque. Dice, para Cerro es Gracias, muy buen Pablo. negocio el empate. Porque suponiendo que... Y bueno, así tenés que ser vos, ¿eh? ¿Cómo? Al menos hecha pizza, boludo. ¿Vos sos un hijo de... ¿Por qué? ¿Cuántas veces yo eché pizza? ¿Cuántas veces A mí echaste me vos? invitaste. Traje acá 1000 veces pizza de Eduardito. Pero esto es de calidad. Pero trajo. Ah, no. Ojazos, dice Sony. 1000 veces traje pizza de Eduardito, hamburguesa. Ya estaba ya. Acordate, pero no, así porque a no. tu chongo Sin Coque y a pelea. Nelson no le requerís nada. Sin pelea, somos una Glo, familia. glo, glo. Son Salida. novios personales, Coquea y Nelson. Arriba la pelota. Va jugando Palmeiras. Este es Fuch. Atrás la pelota. A ver, sentido 1. Este es Facu Torres. Uy, pero un poco. Se toma de la pierna Facu Villerviera. Es el acusado. Richard Ríos parece que no. A ver, ¿es Richard? Ah, sí, no, es Facu Torres. Cierto. Sí, Facu Torres. Franco Cholomito. Sí, no, porfa. A ver. ¿Eh? Una vez echó Lomito, Franco y Nelson y Marcos dijeron que era horrible. ¿Por ¿Quién qué? echó Lomito y dijeron No que era sé horrible? yo. No me acuerdo. Yo tampoco. Va saliendo Cerro Porteño. Gracias, Pablete. Métalo usted también. La pelota que va llegando a Weberton. Nació perro. Sándwich de no. milanesa de ña. Sí. Nació perro, no sé. No, es un crack. Te sirve comida. Es un crack. Es un crack. Y publica, hace buenos títulos. Y publica. Busca Y la gente ideas. Y publica. Y la gente P. Lo único que pedíamos era y publica. Sí, por lo menos eso. Por lo menos eso, que antes no se hacía. Va Quintana. ¡Epa! ¡Falta! ¡Epa! ¡Falta! Sacá la amarilla, brother. Sacá la amarilla. Llévale a Marcos Pero si a le metió un Ñañé. planchazo. Pasá, Pablo. Pasa, Pablo. Legalmente Marcos, gracias Pablo, mía. A ver la falta. Legalmente Yañeca vive más cerca de Marcos que de mí. Pobre Quintana. Vos que ya le metió todo. ¡Hay cena! Dice Cheja de Juanco, sí. Gracias a Belén que hoy echó la cena. Sí, señor. Gracias, Belén. Pablo. De nada, Gracias, Belén. compañeros. Te agradezco Nada, bastante. compañeros, métanle. Teta de- Aliméntense. Hay ¿cómo que estar despiertos hasta las 11. ¿Cómo estén? Pelota parada para Cerro Porteño. Aproveche, coma, que después nos salga en el video del gol. Cuidado.
Hay pelota parada. Pablo se va escabullendo bajo las cámaras. Hay juego de Cerro Porteño. Pelota al área. ¡Ah! Cabezazo peinaba Matías Damiana. ¿Vieron el caldo de ñoqui que Coque cenó hoy? Vimos. Caldo de ñoqui. ¿En dónde? Subió su historia de Instagram. Hoy se come Oso sopa. frozen. No, Guillermo. No, hoy se come pizza. Esa es pizza que sobró hoy. Será un gran día, dice Ariel Cor. ¿Qué sobró? ¿Qué dijo? Será un gran día sobre la pizza, dice. Ah, no, y no se comió pizza. Este es Benítez. Retrasa. Crack Franco, dice Víctor. Quintana. ¿Caldo de ñoqui? Pregunta Dark Ghost. Atrás la pelota para Alexis Martín Arias. Tenemos 17 minutos, casi 18. Salida para el Ciclón. Matías Damián, que bien la hace. Va limpiando y va tocando para Piris Damota. Damota clarifica la jugada con Carrizo. Carrizo que se escabulle. Y va saliendo Carrizo. Quintana como una especie de carrilero ahora. Piris Damota. Deja la pelota para Velázquez. Uy, Velázquez no se complique. Velázquez. Uy, se complicó. Se complicó y va Martínez con la pelota. Emiliano. Pide arriba a Esteban. Quiere despegar. Este es Alan Elías. ¿Qué hace de Cano? Balón para Jai. Atrás la pelota de Jai. Va participando Fuch. Fuch para el sector izquierdo de Vanderland. El juego pasa por los pies de Fuch de vuelta. Aburrido hasta ahora. Hasta el momento. Facu Torres la va tomando. La deja para Jai. Pero así van a hacer esta clase de partidos. No Así que mismo. no se Y abra. esperemos que Cerro aproveche y meta. Ahí va Carrizo. Carrizo. Que bien la hace. Tranquilo Pablo. Arriba la pelota. Se fue la mierda Pablo. No sé ya. Se atragantó. Por Se atragantó Pablo. Che, Marco, hablando de echar, ¿algún día vos echaste algo? Yo nunca eché nada, ¿eh? Y te ¿Verdad? quejas. ¿Verdad? Yo nunca eché nada. dice Dark Ghost? Ahí va la pelota para Esteban. compró tu agüita, tu Esteban que va hasta el Uy. fondo. Esteban y está. Uy, Uy. lo que Pasó se de perdió todos. Palmeiras, ¿eh? Hablando de echar, Marco, ¿cuándo vas a echar los packs que prometiste? Yo ya hablé con todos los ganadores, ¿no? Pero, gente, Yo hablo con los ganadores. Y vos no ganaste, Junior, nada. No es mi tú no problema. has ganado nada. Tú no has ganado nada, Junior. Clarísimo lo que se perdió Palmeiras, ¿eh? Sí, Esteban que fue hasta el fondo y cruzó la pelota. Los hinchas de Palmeiras son de Corinthians, Cruzeiro y Cuiabá, dicen. El más peligroso de Palmeiras, ¿Querepio? ¿Te sí, la gaseosa. ¿Qué? La gaseosa. Yaú. En una taza. Atención que va Torres, Gustavo. Usa. Esa procedencia nomás hay que... Limpialo, Pablo, limpialo. ¡Epa! Ahí va Alan Elías. Pelota, buena recuperación de Cerro Porteño. Carrizo la meta al medio. A ver. Que viene, va al Ciclón, la aguanta Torres. No hay falta, profe. Uy, Cobralo. cobró. Cobralo. Pero esperá. A ver, bien, sacalo. Bien. Amarilla para este Gustavo. jugador. No sé de dónde salió este jugador. Amarilla para Gustavo Gómez. Amonestado, para mí, para Fuche. Bien amonestado. Ojalá sea para Gustavo Gómez. A ver, ¿para quién es? Ah, Para Fuch. Fuch. Para Fuch. Uy, qué fuerte. Fuche ha sido amonestado. Sobre Pisotazo. Viera, ¿eh? Le Pisotón. Sí. pisó mal la Gracias Viera, ¿eh? por seguir Arnaldo Cáceres. Bien. Franquito seguro estaba con miedo después del clásico. Antes Estoy me caía cagado. bien esta pibita. Te pido Qué que educado. respetes y sea la última vez que diga Silvio, pibita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un beso para vos. Ah, tu amigo, vio. No sé. No lo conozco, pero buena onda. Calmo. No, Marcos es la voz de Pasiones y Estudio. Y todos están de acuerdo. Uy. ¿Vos sos Ahí la está. voz? Yo no soy la voz. Yo soy Diego un Mar- simple. Diego Martínez, las indicaciones que le dejó, ¿eh? ¿Eh? Al arquero de Cerro, ¿eh? Anda ya. Muy queso del partido de los Capé, dice Rodrigo Arguello. ¡Cargame! Viene Cerro Porteño, viene pelota arriba. ¡Ah! Sacó Palmeiras, le queda. A ver, Matías Damián, a ver que alguien meta, que esto suene. A ver. No puede Cerro. Pide Gracias, penal. Jorge. Pide Muy penal, queso el Juan. partido, dice Rodrigo Argüello. Se enojó, Rodrigo. La verdad que está un poco caigüe, un poco apagado está el partido. Hay que decir las cosas como son. En los primeros 10 minutos lo que avanzó Cerro, avanzó Palmeiras, pero ahora se calmó totalmente y la tensión está en medio campo. Gracias, Pablo. Marco no debe echar nada porque él aporta la voz. Si Pablito, Marco yo- Pasión no existe, ya dije, dice Gato. No, tampoco así. No. Gaseosa después, Pablito.
¿Qué dice Sonsoles? Franquito dice. No, es tu momento, reina, dice Sonsoles. No entiendo. Yo tampoco entiendo. Pero atención, que hay salida para Palmeiras. Señora Belén Rivas, alias Mufablu, es con respeto. Gracias, Jorge, por el TikTok. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Vayan compartiendo. El partido Sánchez Omar. 0-0. 22-29. Pelota arriba y va la carga ahora. Víctor Roque la va bajando. Este es. A ver, le quedó bien. No la toca Facu Torres. Nada. Alan Benítez. No hay nada peor que ver el partido por ESPN Brasil. Este es Torres. Buena pelota. A ver, Wilder aprovecha y se va a la carga. El ciclón de Barrio Obrero de este sitio. ¡Epa! Pero sacame la tarjeta. ¡Sacale! ¡Claro que sí! ¡Sacale, Evangelista! ¡Que de Evangelista no tiene nada! ¡Pelota parada para el ciclón de Barrio Obrero! ¡Pelota parada! ¡Sí! Tranquilo, Iván Decano, tranquilo. Peapio Belén. Pregunta Omar. Pelota parada. Lucas Evangelista amonestado. El segundo en Palmeiras. El primero fue Fucha. Bruno. Vengo a recordarle que Guaraní sí pudo pasar a octavos en un grupo donde estaba Palmeiras y Bolívar. Pelota parada. Felicitaciones por la chica. No tiene tiempo para transmitir. Disculpame, nada, perdón. Nos turnamos para comer, por eso no. Pelota parada. Atención que se viene Cerro Porteño. Tiene que aprovecharlo ahora. Tranquilizate, Iván. Tiene que hacerlo ahora. Cierto. ¡Atento, Cerro! Se viene. ¡Dale una alegría a tu gente! ¡Que está tan dolida! ¡Que está tan triste! ¡Dale una alegría al hincha de Cerro! Le va a pegar Iturbe. Arriba la pelota. Ahí está Velázquez. Mete la cabeza. Saca muy bien en ese Evangelista. Va a patear Uy. Fabián Pérez que cruza. Bien, córner. ¡Córner! Bien. Bueno, dentro de todo se ganó el córner Matías Pérez, que está suelto. Ojo, se va arriba, va buscando, está siendo bastante ofensivo. Tiro de esquina para el ciclón de Baromero. Que caiga el gol. Dale, Cerro. Dale. Pelota de Carrizo que vendrá al área. 24 minutos. Vamos a ver qué hace el ciclón de Barrio Obrero. Por favor, dejando tapame la pantalla. Ahí viene la pelota de Iturbe al área. ¡Cabezazo! Se desvía, que Iturbe está adelantado o no. Iturbe, que viene, qué enganchó buena. Iturbe la mete atrás. A ver, Uy. pegale, que alguien le pegue, por favor. Ahí está Pirita Mota. Se desvía a Velázquez. Hay Pide mano. mano. Hay mano. ¿Penal? Ah, no, penal le dice. A ver. Pega al cuerpo, dice. Ay, no hay mano. Además, ese Evangelista que ya tiene amarilla, ¿eh? Atención. Pero avisale, Piero. A ver, que alguien le ver. avise. Sí, pegada. Pega al cuerpo, que te embote. A ver. Entendido, Evangelista. Sí. El Pero cono se... hace un... Sí. Hace un... Es que el movimiento que hace me hace dudar, ¿eh? Si bien la mano tiene pegada. Juega. Tiro de esquina, atención, viene la pelota. Ahí está Velázquez, se desvía. Se desvía. Y hay salida para Palmeiras. Atención, qué buena pelota, meter arriba y acelera. Este va, este peligroso. Pide Víctor Roque por el costado izquierdo. Este es Esteban, va al 41. Va enfrentando a Luca Quintana, pasó de arriba. Ay. Salió Cerro. Que bien Ciclón. Gracias, Arielcito, por el me encanta. 113 es el canal, ¿verdad? ¿Eh? Por 113 es Creo que sí. el canal. El Parece que- ESPN 5, para la gente que va 5. preguntando. Saludos de España, Madrid, Rodi. Siempre les escucha. Gracias, María Cristal. Los saludos para Rodi. Epa, Rally dice Cerro va a ganar con gol de Pérez de cabeza. Por favor. ¿Alguien sabe para qué hablan en el micrófono si el audio sale solo por el celular? Ja, 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 Manuel ja. Paul, tenés que irte a Twitch y vas a entender, mi amigo. Si lo ves por TikTok no entenderás, así que no te voy a dar más información. Perdete vos solo. Ahí va con Ay, todo joder. Carrizo. Carrizo que está dominando la pelota. Qué buena pelota metió Carrizo. Carrizo que sigue. Ahí este es el argentino. Federico Nicolás. Atrás la pelota. Nicolás, dije, es Gastón. No escuché, dice. Y ESPN 5. ESPN 5. Quintana para Rivas. Rivas se enfrenta en esa zona. Uy, Ah. Riva. Alan, Sí. vamos Le Cerro, cobró dice arriba. Oscar. Se enojó. Pasa Pablete. Muchas gracias, muy amable compañero. Qué jugador Pablete, qué jugador Pablita. Pablo. Qué hermosa Belu. Si mi club querido gana
Hoy a Palmeiras le voy a pedir matrimonio a mi Belu Belu, dice Omar. Escándalo. Epa, tranquila. ¿Qué picó a Silvia? A Marco no puede comer cabra porque es canibalismo. No, basta. Está bueno eso. Sí, El Goat. buenísimo. Claro, el GOAT. ¿Puedo promocionar mi producto? Dice Tung Tung Yogur. Y Pablo se olvidó de mi agua. Tranquila, Pablo, no pasa nada. No pasa nada. Qué dictador. No. Qué jefe. Nanga. Mira su cara de miedo. Nanga. Yo cuando me olvidé una cosa. Hago 5, pero tenía que ser 6 y 1 no hice. Este es Cerro, nos vemos en cuarto y te eliminamos, dice River Plate Power. Miramos. Escándala. Ahí va con todo Palmeiras. 27 minutos de juego. Martínez, Emiliano. Atrás para Jai. El balón es de Jai. La adelanta por el costado derecho para Alan. Este es Alan Elías. Pide Esteban. Qué pesado los brasileros. Esteban controla el chico del Chelsea. Ahí va Esteban, cruzó la pelota, está solito en el área Alan Elías. A ver si lo hace. Alan Elías le pega. No. Ahí está, No, sacó. Martín. Bien, Mateo Damián. Insiste Palmeiras. Esta es la salida del Ciclón de Barrio Obrero. Pelota arriba, bien, la rescata Iturbe. Aguanta Jai, Iturbe. Dibuja la diagonal, cayó Iturbe. Ay, qué Toca, distinguido. Iturbe. Iturbe arriba para Torres, no puede con la marca de Gómez. Y ya recupera Emiliano Martínez. Gracias, mi amigo. Dan Morales. Se va a ¿Quién es la Libertad. nena bonita? Gracias, mi amigo. Mi amigo River Plate te pregunta. Ahí va con todo. Palmeiras. Recupera Cerro. Es Belén Rivas. Este es Carrizo. Carrizo con la pelota. Va controlando el argentino. Carrizo se enfrenta. ¡Epa! qué lindo. ¡Ole! Qué lindo. ¡Ole, Tocá, Carrizo! tocá, Va tocá. Carrizo a la carga. ¡Epa! No hay falta, profe. Falta, profe. ¡Falta! ¡Pelota parada! ¡Pelota parada para el Ciclón! ¡Qué peligro! Ojo, creo que dentro de todo, el que más está demostrando actitud y ganas ¡Qué Carrizo! es Carrizo. Es el Pachi Carrizo que hoy está siendo capitán en el equipo. Una insistencia que tuvo, bueno, ahí la falta. No. No, la Eso es de primera no tarjeta. cobra, la segunda sí. Mirá, Brother, esta no cobra. Eso tiene que ser tarjeta. Ojo, ¿eh? Ya está Evangelista. Evangelista que hace rato ya está metiendo Está todas las bonita la patadas que Evangelista. quiere. Y todas las patadas que quiere está haciendo, hermano. Él va a ser expulsado. Debería ser expulsado ya en este partido. Pelota parada para Cerro. Dale así, los Ciclón, te lo pido, por favor. Por todo el hincha que está ahí esperando ese gol. Si Pachi juega bien, Cerro juega bien, Pio Chat. Si Pachi juega bien, Cerro juega bien, ¿es real? Ojo. Pelota parada, conversa Piris, Damota, Carrizo y Iturbe. Esperá, le dice. Esperá, le dice. Va colocando Pachi, la coloca también Iturbe. Si la coloca Iturbe, potente al arco. Si es creo que- Pachi, la coloca. Yo creo que la hace Iturbe, ¿eh? Gracias, Osmar Espinosa, también Ivo, por seguirnos. Aguante Guaraní, dice. A ver, ahí la barrera de Esteban, ahí por bajo que propone Weberton. Pilota parada para Cerro. Lo quiere convertir el Ciclón. Lo quiere hacer Iturbe. Quiere que salga ese grito de desahogo. A ver. Autoriza Piero Massa. Tenemos 30 minutos. Pelota parada del Ciclón. Se toma su tiempo Iturbe en el arco. Weberton. Ahí va a pegarle Iturbe. Mira el arco. Iturbe. Se desvía No en te la puedo barrera. creer, hermano. ¡Y volvé! ¡No! ¿Y tú qué hiciste? Ahí lateral. Saludos para Asunción Trinidad. Y aguante Cerro por mi marido, dice María. Ejona EKK UP de Olim. Pero ¡Epa! Ejo de acá, Upe. Bien, calidad. Este el es agua, dice. Quintana. Aunque no quieras, EKK Upe. Es cierto. Lo de Pachi y si por el water tiene. Obi. Es muy loco lo de Pachi Rally. Quintana. A la carga Quintana. ¡Epa! Falta, ¿no? Dice el No, no juez. cobró, no Recupera bien Quintana. Uy. Zapac no deposita, Zapac vende activos del club. Saludos, Pasión Estudio, dice Alexander. Saludos. Gracias, Alex. Saludos para vos. Alexander, deja tu like, compartir la transmisión. Lleguemos a los 10K de likes, por favor, les pido. Dale TikTok, ayúdame, dale, tap a la pantalla. De pají, amigo, le dijo. Ay, juez, ¡Epa! se están tirando dardos en el chat Tranquilo. de TikTok. Dice, literal, el partido es tranca y chute, nada de nada. Literal. Buena pelota arriba. A ver, Palmeiras. Corta Cerro.
Epa, cayó mal, Lucas, Cayó mal. Cayó mal. Y esto es falta, obviamente, el famoso caballito de parte de Víctor Roque. Quedó sentido el joven de la cantera. A ver, de vuelta la reitera. Igual se comió un... La rodilla te Sí. tenía. Ay, 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 ay. 7.6k de likes. Dale, 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 dale. Subamos los likes, subamos los likes. Subamos, tapa la pantalla. Vamos, 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 vamos. Pero Quintana le metió un rodillazo ahí. La zona Me de- hagas ahora. En A la vos, zona del cuando jugabas, Sí. te llegaron a entrar fuerte así. ¿Te recordás? Sí, sí. O sea, yo te digo en la entrada de fútbol. ¡Ojo! Atención que va. Porque es lo que especificaba. Entradas de fútbol. No, claro, sí. Te Re- reventaron así mal. Sí, yo en la cancha no era buena onda. Mala onda yo era. Ah, vos le devolvías. Sí, yo era un poco de mala leche, la verdad. Pero en tu época, por ejemplo, podías ser un poco. Sí, no, podías meter sí, codito y eso, sí, tranquila. Las chicas te tiran el pelo y todas esas A cosas. la pucha. Sí, Sí, taraña, quilombo. No, qué denso. Feo. Qué densa. Va Epi con la cara de Franco. Gracias, Lando, por compartir. Lando seguro, Compartió el live. Gato Astronauta pregunta por una rosquilla. Me mandás saludos en TikTok, Marcos. Claro que sí. Pero igual es gratis, Yo No me hay crucé problema. hoy con la gente ¿De TikTok? no, de la barra brava de Cerro. ¿En serio? Sí. ¿Y qué te dijeron, Papa Blue? Ay, lejos y Saludos, Rodi. Aguante Cerro. En la plaza. Gracias, Alexander, por compartir el like. Gracias, Lando. Tenemos ahora 9,5 likes. Dale, dale, dale. ¡Vamos! ¿Cuánto va? 0-0. El minuto, Belén. 0-0 en 30 Yo estoy minutos. sohue, chat. La verdad estoy muy sohue. Este va. No me pidan depósitos, nada de esas cosas están pidiendo porque soy waiter. 10k de likes, qué grande TikTok. ¡Vamos! Ahora compartir, vamos. Se viene Palmeira, la baja muy bien por el costado izquierdo. Atención con Facu Torres. Torres que mira, levanta con 3 dedos, la saca Luca Quintana, Gato Astronauta. Gracias por la rosquilla, Gato. Bien, gatito. Saludos. Saludos para Gato Astronauta. Oh, oh. Gato astronauta. Oh, oh. Gato Astronauta. Oh. Oh. Gracias Ligla por compartir el like. Gracias Fernández. También a Fabri que va compartiendo. Gracias a Daya Vargas. Qué grande. Saludos para ustedes de pasión y siempre éxitos para ustedes. Aguante de pasión, dice María. María, es. María. Gracias, María. María. Ave María. Ese es otro tema también. Gracias Benítez Marichul por compartir el like. Gracias Juan David por seguirnos. 300 personas se van uniendo a la transmisión. 11.000 likes, 11.000. Lleguemos a 30k, dale. Gracias Oscar por O sea compartir. que, Marcos, vos realmente estás ¡Ojo! salvando este partido. ¿Por qué? Querés subir este. ¿Eh? Osvaldo Martínez tiene su segundo equipo en Kings League. Epa, tremendo dato. Subí. Estuvo él fue de Luque a Raniza. Igual no hace falta todavía. Y se va con todo GI. Se mañana. viene la pelota. Ay, metió una rabona y la regaló. El que hace rabona no está hoy, que es Gastón. Se viene ahora. Ahora, por favor. Turbe y se va. Atento chat de TikTok. Atento chat de Twitch. Este es Turbe. Mamá. Mamita. Hola, Carlitos Me Buccelli. asusté, macho. Se va saliendo. Uy, qué buena. Ay, es una patada, profe. Hay una patada, profe. Aguante Hay una Cerro, dice. patada, profe. Jaque, no le dice Pilla Mota, ¿eh? Sentido Quintana, gracias. Anita por compartir. ¿Pero a quién le pa- 0-0 Emer. ¿Quién le pateó? Voy a depositar. A ver. Víctor. No, ahí no, espera. Ahí no. Ahí ¡Eh! sí. Dejate de joder, esto es falta, muchachos. Voy a depositar. Pero, Esto es falta. ¿Pero qué hace Piero Massa? Le tiene que molestar. Pero que alguien le ayude. A Piero Massa. Se le están yendo las jugadas, ¿eh? El VAR solo puede revisar si es roja. Claro. Le daré like hasta que Palmeiras meta, dice Alexander. Porfa, Cerro, una buena. Dice 13.000 likes. Vamos, compartiendo. Dale. Saludos a Juan David. Saludos. ¿Por qué nos muestra el partido? Benítez Marichul. ¿Sabés por qué? Marichul. Porque hay que pagar. Hay que Claro, pagar. no se puede. GPTRI. Pero igual. Ya hay muchos cerristas, ¿eh? Denle Sí. like ahora. Amarilla por fingir, dice. ¡Ey! Uy, no, espera. Saludos a Fabri. Se van mandando saludos entre para amarilla. Me gusta. Para amarilla era, pero si no va a quitar amarilla, el pedo.
estamos Roja, ahí. dice Vittorio Cerrita. Escándalo. Enojado, Vittorio. Roja. Yo creo que el árbitro no puede ya expulsar por eso. No va a expulsar, pero amarilla debería sacar. Amarilla más para... Es de tarjeta. Saludos, Abra. Gracias, Henry, que siempre está en nuestras transmisiones compartiendo. Gracias, Henry. Gracias a Ojalá toda se la recupere gente. Quintanita, será. Aguante Guaraní, dice Manuel. Bien, Guaraní, puntero en su grupo. Pueden Marcos, contar- pedime un máximo, un saludo. Soy tu máximo ídolo. Pueden- Puede ser un saludo, Alan. El Sí. locutor de guardia 1000 veces Le supera a Bruno Pon, dice. Marcos Morel. ¿Quién es el locutor de guardia? Por mí, dice. Ah, puta. Marcos Morel es mi nombre. Marcos. el Igual me relator. queda... Marcos Morel. Ahí va saliendo Luca Quintana, mi humor estos últimos días depende del cerro, dice Mira, María Sole, Chaparro. Anímate. te entiendo, Pueden María, me contar pasa los con orígenes de Olimpia. Pasión Estudio. Gracias Natalia Pérez por seguirnos. Gracias Fabri por compartir. 0-0. ¿Cuál es el 0-0. origen de Pasión Estudio, Marcos? 0-0. Después te cuento, Elena, este tipo te cuento. A toda la gente. Marcos, te mando un saludo, soy tu ídolo. Cierto, Carfrey. De las Cores Río será. Gracias, Gabriel Echeverría, por seguirnos. Vamos, Cerro, dice. Demasiado mal juegan los brasileros, dice Mabel. Marco, deja hablar a Franco. Habla, Franco. ¿No quiere? Hola. Ahí está. No entiendo. No, estaba preguntando nomás el origen de Pasión. La gente preguntó, pero ¿cómo nos conocimos eso? Ah, sí, sí. lo Con vamos Marco a nos decir. conocimos en un shopping, en un festival otaku. Cierto. Ese día yo actué de guardaespaldas de productor. Con Coque me conocí por Minecraft. Con Beleña me conocí acá. Sí, acá no conocimos. Y con Nelson me conocí acá nomás ya. Yo también conocí a Nelson acá. A Belén acá. A usted en el shopping Yo acá. te conocí en vos relatabas, no es relatabas. El gaming. Sí, en el mundo gaming. Es cierto, y claro, ahí ya no conocimos nosotros. Sí, ahí Claro. yo te conocí ahí. Carrizo, ¿te acordás que hicimos Yo el decía- fútbol de las estrellas? Hicimos juntos. Después hicimos el fuera. ¿Cómo robamos? ¿Cómo robamos en esa época? Qué No, grande. pues yo decía, ¿Cómo? bro, qué emoción que le da a un juego así de play. Yo decía, grande. Y ahora le estamos dando una emoción a este partido claro, que no eso tiene. te dije hace rato. Vos estás salvando este partido, Marco, porque la verdad que es totalmente aburrido. Sí, con Coque me conocí por Minecraft, la verdad. Vos sabés que yo a Coque le vi, estaba... Hola, saludos desde Luque, dice Vicente Sotelo. Coque era más delgado, pero tenía peor estilo. Ahora es más gordito, pero tiene Marcos mejor estilo. Snorlax. Dice, Marcos era Choji, dice Jukul. ¿Quién es Choji? Choji es de Naruto, ¿eh? Sí, Choji el que come mucho de Naruto. Sí. Ah, pero es todo cultura, Fabio muchacho. también sabe mucho Pero de por favor, anime, cuerda. aguanta Olimpia, te quiero, dice Dilson. ¡Epa! Gracias. Va un sacacerro. Saludos para Vicente. Este es Vicente Sotelo. Y se va a Cerro con Wilder. Wilder que levanta la pelota y se va afuera. Marcos, jefecito, son mi ídolo. No me digan así, chat. Dice, ¿Cómo nació Pasión? ¿Quién puso la plata? Pilsen. ¿dónde vamos a ir después del partido Franco en Constitución? Preguntan a Fabri. Saludos de Capeta, dice Troche. No, celular ya no se va. Fabri Franco, él era el bartender. Bartender. Dame un trago. Dame un trago. Gran cerrita. Oh. Gran cerrita. Carrizo va, quiere ser estrago. Recupera Palmiraya. Esto se va a complicar. Me hacía más fuerte Ahí se el... viene este va. Mamita el golazo que dejó seguir el profe. Mamita el Gran golazo. puta, ¿qué pasó? Yo ni cuenta me di, hermano. Mamita el golazo que metió Todas este las Esteban, cosas. boludo. Dejate de joder el árbitro. Dejó seguir Cerro, pensó que se cobraba la falta. El juez dice que siga. Esteban Qué golazo, hermano. agarró, le pegó y clavó un golazo. Este chico que, mira, Uy. ¿lo dejó seguir? Uy, 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 uy. Ah, claro. No. ¡Eh! No, pero... ¡No! Pero Juega pará. Pero se Mirá. cae. Pero retención agarra. ¡Ah, ¡Ey! Juegue... No, pero hija de No, mil pero rapidísimo. espera. Es muy raro. Pero muy qué rápido. viveza, no, pero esperá. Pero demasiado vivo ya, No, pero esperá. A la pucha. En Paraguay no te permiten este gol jamás. Espera un poquito porque. ¡Ay, qué golazo! No, dejate de Evangelista, joder. el que agarra No, la pelota no. en un segundo, No, agarra no. con Sí. la mano y juega rápido. Se avivó. Se avivó. Yo no sé. Pero pitó el árbitro, dejó jugar. Dejó seguir eso. Pero yo no sé si el árbitro deja seguir o habilita para que se juegue rápido. Habilita Ese que se fue el juegue tema. rápido.
O sea, que puede jugar rápido. Después ya es criterio del árbitro y en el Pero 90... dejó Jugó jugar. rápido, ¿cierto, Rodrigo? En la gran mayoría de casos no te dejan cobrar esta clase de jugadas. En el fútbol paraguayo por lo menos no te van a dejar. Pero como el árbitro dejó, Viveza Palmeiras, Bueno, gana Palmeiras. toda Palmeiras, nada de que decir al árbitro. Minuto Se durmió 40. Cerro una vez más. Minuto 41, hay gol de Palmeiras. No parece nomás que cobró rápido, dice Javier. No. A mí lo que me llama la atención es que yo no veo que pite el árbitro. Es muy O sea, rápido. Yo no escuché, claramente no tenemos acá el retorno. Es muy rápido, pero el juez jugó hace el muy rápido, movimiento. ¿eh? Sí. El juez hace el movimiento, habilita. Hay gol, ¿eh? Hay gol. Hay gol. Se durmió Hay gol de Cerro. Palmeiras, Hay se gol. durmió. Se durmió Pero demasiado Cerro, la vivo ya verdad, fue. Muy vivo. Realmente fue muy vivo. Qué Hay viveza, ¿eh? que decir que jugó bien Palmeiras. Metió un golazo. Golazo este. Va 1-0 el partido. Vamos a ver. Excusa y otra vez dicen. Golazo, Lean, fue un golazo. Fue un golazo de Nadie Se dice durmió que una Cerro, excusa. estamos Se diciendo. durmió Cerro. Ahí va la pelota. Dice Marc Zepeto Tomati, 1912. ¿Por qué King? ¿Qué digo? ¿No está de movimiento la pelota? Dice Javier Zárate. No. Jugó bien, Javier. Paró acá la pelota de ahí. Pero rapidísimo. No, es viveza. Y Cerro se durmió. Cerro. Es la que vos hacés y decís que sos el mejor del mundo, te hacen y decís que no vale. Así nomás. Hoy se va Martínez, dice. Si Cerro hacía lo mismo, íbamos a decir qué genio, qué vivo que somos, pero como lo hicimos nosotros- Recupera Cerro, Porteño lleva la carga, atención, quiere empatar el partido y va con todo, arriba, mira el área, cruzó, cortó. Alan Elías. Chau Martínez, dice Fera Costa. Hay córner. Viene el tiburón, dice. Viene, creo que quiere decir. Viene. Bueno, chau, llegó mi hora de dormir, ojalá que se remonte, dice Oscar. Muchos cerristas que se están conectando al live de TikTok. Árbitro, no pites el final, que Martínez se va. Se nos va. Tiro Se de nos va esquina, esto. tiro de esquina, vendrá la pelota de Cerro. ¡Oh! Viene Carrizo al área, ahí está, sacó Weberton, pegale. No, venite, dale, venite que va por el costado derecho. Insiste el ciclón de Barrio Obrero, poncha al área. Cabezazo de Velázquez, dale Torres, mete la pierna arriba, ahí está, cabezazo, pegale Quintana. Ahí está Pérez, no puede ser, no puede ser que alguien le pega al arco y lo que perdió y se va. Y se va Palmeiras y se Es gol. viene ahí Es está gol. Vito. Es gol. Tapó Martínez. Martín Arias. Partidazo, Martín Arias dice que no para el segundo de Palmeiras y lo que se perdió es impresionante. Va a la carga el ciclón. Este arriba dejó para Torres, pero mandame la pelota. Ahora mandale mecha el remate. Ay. Endeble. Por favor, una Que alguien le pega al arco, sucesión. Belén, que alguien le pega al arco, que alguien meta la pierna, que alguien le pega al arco. Pero Explícame por cómo favor. vas a hablar Amigo, de esas cosas. el partido de no ser nada, ser el partido más aburrido de la historia, se convirtió en un partidazo en 3 minutos. En 3 minutos se dio totalmente la vuelta de este partido. Mira, Mira, ahí está el Cerro. ¿quién Mira, es ahí el que está. falla? Pérez es el que falla. Sí, Matías Damián Pérez. Mira. Frente al arco. Torre. Frente al arco de Weberton. Bim. No, Quintana. No. No. Pérez. Uy, Es Pérez. Pérez. Quintana cabecea como puede. Es Pérez. Y Pérez ahí, no, palo. dudó totalmente. ¿Y después? ¿Qué pasó acá? ¿Lo patearon o lo quitó No, bien? no. Mío de vuelta. Dani Rivas le debe su vida a Madre Alexis Martín mía, Arias. madre No, qué mía. tremendo. Martín Arias. Salvo, le esperó bien, ¿eh? Ahí está. Pero pasa que Víctor Roque Esto también- confirma quién tiene que ser titular en Cerro, ¿eh? Esta tapada confirma quién tiene que ser el titular en Cerro Porteño. Qué buen arquero, ¿eh? Qué Esta buen tapada arquero. confirma, no hay más dudas, ¿eh? Ahí Piensen, está. piensen. Este es. Si era gatito ya perdían 3-0, dice acá. Nah, Fac- tampoco así, Chad. Faki, Saliendo. ¿Quién? ¿Factita? Faki, dice. Después dice, con razón, Víctor Roque no duró en Europa. Regala, dice Leo Rivas, cierto. Con razón, Víctor Roque no jugó en Europa. Saludos a Loma Plata. Se viene Cerro. A ver, despierta ese ciclón. Dale, Cerro. Dale, no puede fallar esta clase de acciones. Martín Arias con esto yo creo que... No confirma completamente. A no ser No, que mirá pasen esta. cosas en el segundo tiempo. Atención que va, Ah. Tebao. Es que es difícil atajarla, Tebao. Tenés que tener doble atención, no tenés que dormirte. Este vago se va por todos lados. Cierto, es así. Increíble, Es así. increíble. Juega bien. No Dios podés- mío lo que tapa Alexis Martín Arias. Te No. juro que no lo curo. Es la tapada que confirma completamente todas las teorías. Le esperó demasiado bien. Le esperó demasiado bien. No se achicó antes. Pero de ¿sabés Víctor Roque. quién? Mira, le dieron minutos a Alexis Martín. Ahora,
Pero al que se le está dando minutos. ¡Ay, qué y burro! está- ¡Qué y está- burro! Y está, ahora mismo lo hizo de vuelta. ¡Qué burro! Rivas no es su partido, ¿eh? Vos sabés que no puede ser tanto pedimos por Rivas en su momento que se le da la oportunidad y no está aprovechando. Está siendo realmente el que menos ganas le está poniendo el partido. El que más faltas tontas está haciendo para que Palmeiras pueda jugar. Pilotas paradas para Palmeiras. 2 minutos de la adición. Tenemos 3. Fuera Rivas, que entre Raúl Cáceres, dice. Y tenés Benítez, tenés Diego León. 2 opciones tenés la verdad. Uy, prefiero 1000 veces Benítez. ¿Por qué Benítez? En esta clase de partidos, hermano, no puedes arriesgarte. Porque León te da mucho en ataque. Atendé, me da pero miedo. en Me defensiva, da miedo. nada. Atención que viene la pelota al área. ¡Ah! Ha pasado. No pasa. Se fue. Sigo con lo que te digo. Para mí Benítez, no es porque tengan algo contra el León, porque el León para mí es un jugador de carácter ofensivo brutal. Que para mí en Cerro es espectacular. Claro, jugador del Manchester United, ¿cierto? O sea, aunque vos te rías, Pablo. Se ríe. Vos te reís, Que no Pablo. te reí. Maleducado la gran putazo. Dice Mar, Cerro juega bien, pero yo quiero que se vaya el técnico, no vale el técnico. ¿Cierto? Dice Mar. Ahí está. Ahí va recuperando el ciclo de barrera, la carga que va Benítez. Benítez que deja por el costado derecho. Este Jonathan Torres. Torres que adelanta. Ahí va Wilder Viera. Este es Wilder. Wilder que aguanta la marca. Wilder lo lleva. Y salida para el arquero, ¿eh? Corner. Es córner. Es Bien, tiro de Wilder. esquina. Bien, Wilder. Tiro de esquina, Ah, Wilder. señoras y señores. Tiro de esquina. Agarrate, agarrate. Puede llegar el empate. Agarrate. Agarrate porque está colocando la pelota Wilder. La deja por el costado derecho. Ahí se vendrá y Velázquez, encendete, Velázquez, meter testazo. Velázquez, dale Velázquez. Viene la pelota al área. Arriba y está sacando la pelota. Pégale, Alan. No, le quedó mal. Levanta. El esférico de vuelta para Carrizo. Uy, la agarró mordida. Carrizo, se le fue No, Carrizo. ¡Qué Se va a acabar mal! el primer tiempo, se va a acabar la primera etapa. Estás perdiendo Cerro Porteño. ¿Qué Gracias, hace, Rodri King. Pachi pensaba que estaban supercampeones, boludo. Franco, te preguntan si es que Pire Cerro... Se raja. ¿Se va? Que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Se fue. ¿Me puedes decir más? O sea, cuando vos decís más. Ahí está la gente de TikTok. Pasaron más Marquitos. Pero más con show. Show al maquilón. Cara, presidente. No, él se dio la vuelta. Chat, me compré un celular nuevo. Ahí está. Epo. Ahora soy millonario. A ver tu celular nuevo. Ay, qué lindo tu celular nuevo, Franco. Me rompieron el ojete. Hija de puta, pero esto se ve todo. Enorme. Para grabar mis Ahí contenidos. está, sí, muy bien. Y le regalé a Marco mi celular viejo. Le regalaste. No, mentira, está ahí, en el TikTok. ¡Ey! Chueco de juego, un amigo. Qué bárbaro ese Marco. Bueno, terminó el primer tiempo. 1-0 está ganando Palmeiras, un golazo. Yo no me animo a decir que es una polémica porque sí jugó rápido, una cuestión de viveza pura y natural la que tuvo Palmeiras para poder Ese- hacer el 1-0. ¿eh? Ay, Esa es la verdad. influye también. Hasta en esas ¿Sabes lo que cosas pasa? pues, son mejores. Pero los es que en, brasileños. en esas cosas, en el Brasileirao, es un juego rápido. El fútbol paraguayo es el fútbol que más tarda en jugarse Mentís. de Sudamérica. Por eso los jugadores no están acostumbrados. Ese en Paraguay, ¿quién te cobraba? Porque No. sí hacía. No. Yo la autoridad. Yo. Espera. Yo te toca habilitar, te va a decir el tipo. Y no, pero ni, no, a ver, un segundo tardó en ejecutar el tipo de Palmeiras. ¿Entendés? Ay, un minuto entre que Un minuto y el árbitro no te va a dejar otra vez hacer rápido. ya Te va a decir. espera, Ya, espera, yo te tengo que avisar. Yo tengo que admitir, tengo que hacer que esto se ejecute, ¿verdad? Guau, que en Bolivia, Venezuela es más rápido. El fútbol paraguayo es uno de los fútbol más lentos de Sudamérica. No te digo de los pases, de la velocidad del juego, te digo en reanudarse. Es el más tardío de Sudamérica. Emi dice, digan la excelencia de Arias. Está comentando acá en TikTok. Y la verdad que si no era por él, Cerro ya iba a estar perdiendo. No, ya está al lado tuyo. Sí, métele nomás. Arias, excelente. No. Vos sabés que hasta en este primer tiempo podemos decir que es el mejor de Cerro Porteño. Le sacó una clarita a Víctor Roque. Pero esa era fundir el partido, ¿verdad? No, sí, ¿Sabes le venía lo que encima nos salvó? Palmeiras. Esa es la típica de Cerro que te funde toda la Copa Libertadores. La típica. Siempre Cerro tiene ese error no forzado, boludo, y probablemente sea lo de un jugador que salió de la cantera.
patrones. Estoy viendo muchos patrones últimamente. Y ese es el típico error que Cerro le funde la Libertadores. ¿Pero quién perdió el Y balón salvo ahí? Rivas. ¿Rivas perdió o Pachi era? Rivas. No te puedo. Y ahí, mi querido amigo Alexis Martín Arias nos dio una vida más. Le esperó bien. Es la típica que a Cerro le caga un campeonato entero. Y No, salvó. Y pero salvó. el tipo, no es Gatito Junior Vidal, es Martín Arias el que está jugando ahora en Cerro Porteño, no es Gatito. una pizza. Si se va Martínez, sí le voy a pasar. Si se va Martínez, ¿quién viene? Pregunta. Ni Dios sabe. No sabemos. Presidente menos. No sabemos. Rivas sí es con su cagada, dice Emi. Emi Pereira en TikTok dice: yo quiero pedir su opinión ahora del error de Víctor, dice Cosme. Dani Rivas no, bueno, si Rivas entra en el segundo tiempo ya es el colmo, el peor es Leo Rivas, dice, no. Leo también se llama. Es cierto, Leo se llama, pero por la duda no es el otro. ¿Qué dice? Cierto, no vale tipo. Martín Arias hace rato que pedía ser titular y con esta tajada queda clarísimo. Con Jan también hizo muy buenas tajadas Martín Arias. Sí. Rivas afuera, dice, por la duda yo no tengo nada que ver con él. No es mi pariente. Pero yo creo que sí, el mejor de Cerro Porteño hasta ahora es el arquero. Indiscutiblemente. Cerro tuvo muchísima claridad frente al arco. Tuvo una clarísima al Pachi, tuvo clarísima Iturbe, tuvo una clarísima último Pérez. Y ahí es que viene el 2-3 tuvimos, la verdad. No, la verdad que tuvieron. Cerro tuvo una mano. Ustedes tuvieron. Sí. ¿Por qué? No, y tuvimos, pues dijiste, yo pensé que me involucraste. ¿Y no querés ser parte? No, ¿Por este partido no? No puedo ser parte. Yo estoy apoyando lo nacional más hoy. Solo por hoy. Pues mañana me toca a mí. No. Pues arriba, dicen ahí, Dani. ¿Cuánto va, porfa? Es entretiempo. Ey, Wilder no está tan mal. Gana 1-0 Palmeiras. Después cuando venga Marquitos. O sea, que no le pute tanto a Wilder como esperaba. O sea, cuando no está tan apercibido, no le tenés tan así presente es porque no está tan mal. Porque no está. No. Leo Dani Rivas es el que realmente está totalmente gaga, como decimos acá nosotros. Acá sí que dicen Wilder y Rivas malísimos. Inviten la pizza. Gago lo van a traer, soy de River, dice. Bueno, la gente está con todo en TikTok. Voy a leerle también un poco a la gente de Twitch acá. A ver qué dice. ¿Quién es suplente Rivas? Lee un poco Twitch, yo me voy a TikTok. Dale. Franquito. Después no putean a los olimpistas, pero bien que le quieren a JCC. Acá dice, si Rivas juega en el profesional, hasta yo puedo, dice Anderson. No es por Rivas, Creo que no es por mí, ¿verdad? Sino que por Leo, asumo. Belén, van a transmitir Olimpia Belén mañana. Mañana estamos con Marcos, estaré yo también. Y estaremos reaccionando al partido de Vélez Olimpia. Dice, a ver. Hola Franco, jamás me respondiste en IG. Dice. Perdona, mío, estaba laburando. Si Rivas juega, ya leímos. Quintana se está animando, dice Emi Pereira, que está tirando muy buenos comentarios, Emi. Relativamente bien, Quintana. Bueno partido está metiendo. Sí. A ver, acá está. Pachi pierde mucho la pelota. Los cerristas del chat. Los cerristas del chat. ¿Se conforman con un empate ahora? Yo sí. Sí. Juanca 1-1. Sí. Estamos uno abajo ya. Para mí, Cerro tuvo oportunidades que podía hasta inclusive estar ganando. Cerro tenía más chance. El gol que acabamos de regalar. Para mí es 50-50, ¿eh? El gol que se va Este Martín primer Arias. tiempo. No, Belén. No, para mí 50-50 este primer tiempo fue. Pero Belén no tuvimos ninguna chance muy clara, real. Tuvo, no aprovechó nomás. Pues ni siquiera fue remate al arco. Yo te digo nomás que Palmeiras ya nos metió uno y el que salvó ahí ya era No, gol ya. ese sí. En donde Cerro, un gol de Cerro, yo estoy bien. Tranquilo. Dice, y si viene Gago, preguntan acá, ¿qué pico va a venir Gago? Uno de los épicos coja, ¿dónde vale ese técnico? Dios mío, ¿para qué le quieren los cerritas a Gago? Y obvio que van a querer ganar. Yo también quiero ganar, pero... Dice, dale Shira, ¿dónde está acá? Quiero leer, tengo una que está. Acá Pablete está preguntando si los cerristas prefieren un técnico nacional o de afuera. Pero dependemos de este partido. Si remonta Martínez se queda... La gente está Demasiado con todo. depende de este partido su continuidad. Volver chiquiarse, dicen acá. En TikTok. Están diciendo. Y en algún momento Chiqui va a pasar por Cerro por Olimpia. No dudes. Nos conformamos. Cuando venga un presidente diferente que sea chiquista, le va a llevar ya.
Dice acá, Emi, nos conformamos, pero podemos ganar Franco. El Tata está libre, dice. No, yo quiero ganar, chat. Yo quiero ganar, pero me da miedo. Julio Cáceres nomás ya, dice. Que venga Florentino otra vez. Mira, Florentín. Dice Julio César Cáceres. Hay muchos cerristas que quieren que César Cáceres sea el DT, ¿eh? Franco, no invitas más de no vi. No invitas más asado, algo del Pachile. Traigan a Ancelotti, dice. Y Milito Franco se quedaba parado pensando cuándo debía patear el jugador de Cerro de frente al área, y cierto es. Dice, el DT que venga nunca va a funcionar. Jugadores es el tema. Alfred Mendoza. Ojalá venga Julio César Cáceres. No, lo mismo decíamos de Paraguay. Digo Alfaro. Facundo Saba. Pero. A mí me gustaba el Saba. Tú estás. Como DT, ¿eh? Pero medio humo esa. Nos comimos ni yo con Bolívar, nos metió 4 Libertad, o sea. O bien con la idea de buscar y buscar el partido, pero tampoco es muy locura lo que hizo. Que venga Palau, dicen. Para el lado técnico. Sí. La cagada que hizo Pachi. Hablen sobre el desempeño de Rivas. Ya Estamos mencionamos amputándolo que- hace rato, amigo. Hace rato estamos amputando. A ver, acá están tirando que venga JCC. Muchos cerristas quieren que Julio César sea el técnico, ¿eh? En TikTok. Están con todo. Franco, ¿qué cambio podría hacer? Marecos. ¿Qué tal Marecos? Pregunta Emi Pereira. Van con Marecos. ¿Qué pasa si entra Sergio Araujo y te da la victoria contra Palmeiras? No, hay que cerrar. Pero Cerramos otra esa sesión clase, y nos vamos. ¿sabes lo que pasa? A mí Yo esa, voy a querer entrar en mi... esa clase fantasmeada y esa clase de sueño a mí me encantan. ¿Te imaginas Ese, que entra y... entra el que era Cauraspo y después cambia la historia, Se ¿entendés? fue al psicólogo. ¿Entendés? Y esa es la enamoró, fantasmeada se típica. casó. Esa es la típica fantasmeada que a mí me gusta comprar, pero muy... conoció a Dios. Muy irreal lo que te estoy diciendo. Yo ojalá no juegue Sergio Araujo. Pero esa clase de boludeces es lo que a mí me gusta. Dice, lo único bueno en Rivas es su hermano. Bueno. La gente dice acá en TikTok. ¿Qué Yo pasó, estoy Gastón leyendo Jiménez? nomás. Gastón Jiménez está lesionado. Arruga debe de ser de T, dice. ¿Ves? ¿Ves? ¿Sabes? A mí no me desagrada. ¿Ves cuando Arruga como juegas hace fútbol con ese tus amigos y ese es más inútil, ese que parece lo que no... Tolañete. Mm. Y ese es la figura. Y ese es el que chuta así en medio campo, nunca chutó en su vida y chuta nomás. Y golazo. Y chuta nomás. Ese niño le cuesta socializar con sus amigos y chuta nomás la pelota. Ojore Inde. Y entra golazo. Ese es mi sueño con Golazo. Araujo. Con Araujo. Che, la gente en serio le está matando arriba en el chat acá en No, sé si triste. en Twitch también. Acá dice Tacuara Cardoso de T, Botellón García. TikTok superó a Twitch porque acá nomás leen. Dice lee, pues en Rivas vergüenza, pero hay selección de jugadores de selección. El futuro de Cerro es más negro que lo que salió del tubo del Vaticano. Bueno, Franco, candidato a la presidencia de Cerro, no tengo un peso. Acabo de comprar el celular y ya estoy económicamente fundido por los siguientes 3 meses. Tiene más remate Cerro, uno pegó en el arco, jajaja. hola Rosa Sosa, ¿cómo estás? Rivas es una vergüenza. ¿Qué dice? Yo creo que ellos piensan que vos sos su hermana. Yo no soy la hermana, ¿eh? Nada que ver, no soy pariente de él. Al verle arriba jugando, si entré no voy a llegar, dice Enzo. Hola Belén, dice Olis. No me conformo con empate. La verdad, vivir de empates es dar pena, dice Y es Engardi. mejor que no sumar en una fase de grupo, la verdad. Cerro quería traer a Mauricio Pellegrini y no trajo, pero ahora es el momento, dice. Bueno, dale dupla. Dale dupla. Si le pagan bien a Milito, él va a venir. Jara Zaguier otra vez. ¿Qué pasó de Chico da Costa? Dice Enzo. Ajá, chico, que he visto que salió en las redes de la Copa Libertadores, ¿eh? Sí, Aguayo que entre para que le llegue pelotas a Torres. Dice Emi Pereira. Banco tus comentarios. Su Emi, ¿eh? percepción. Sí, una crack. Una craque, tu craque. O un crack, Emi. Puede ser Emiliano o puede ser Emiliana. Yo creo que Emi Pereira, Emilce, Emilce. Emilia, Emiliano. ¿Eh? Dice, para hacer empatar este partido sería salvar la temporada. ¿Vos ya cenaste? Yo ya cené. Métele nada. Sí, después le... Ah, bueno.
Come, si quieren ahora. Dice... ¿Por qué usted tiene todo tímido? Bueno, come vos yo también, voy a Pablo. Yo voy a comer cuando vuelva Franco. Vos sos el único que no está cenando. Ya cené yo. Emilia, soy Belén, dice. Viste, yo te Belén, dije gracias. yo te dije luego. Gracias, un abrazo. El representante de Martínez está en Paraguay. ¡Ojo, Dice, Sí. mañana Olimpia pierde 4-0. Lena, ¿te puedo pedir algo? Sí. ¿Te puedes leer a gente de Twitch? Porque Franco yo le pedí y no hizo. Bueno, Franco, ¿qué tal el plan con la remera de Coque? El apellido le mufó a Dani. Claro, Rivas. Cenaste, re bien. Rivas ni colectiva Taja. Yo no cené, reviró mi pirado. El apellido le bufó a Dani. Si el Rivas ni colectiva Taja. Van los muchachos repitiendo su mensaje, tirando. Le falta un 9 de área. Que cabecee todo. Dice 11 remates, 1 al arco. ¿Esto practican? ¡Epa! Qué fuerte. Santiago, tranquilo. Como dice Mandingo Cerro, te va a doler. Rivas de Cañí de Cerro, dicen también acá. Vieras Rivas afuera. Vieras. Belén. Partidazo. Basta. El jefecito leyendo el chat. God, no soy jefecito. La gran pistola ustedes. Gerard. Martínez solo quiere que termine el partido para viajar y mañana ir a ver a su nuevo equipo versus el Guma. Dice, ay, juepete. Así luego Cierto chat. que mañana juega Talleres. Pelle Uta. Dice. Ese pues TikTok no te baja. Porque en no guaraní. reconoce. En guaraní. TikTok, acá trapo, igual. Por misericordia de Palmeiras no va 3-0 nomás, dice. Vos, Ángelo, vos sos el mejor. Rivas, rescisión de contrato urgente. Tengo sueño ya, dice. Ya terminó el partido. No, María Venegas, porque va a arrancar el segundo tiempo. Pasale por la pizza acá a la señorita. Yo me voy a... Ah, te vas a ir, Sí, lo agarras. cuando venga Franco, me voy a ir. Ahí No da, se está. preocupe, no se preocupe. Boquea. Está Juegue, bien, dale. Pobrecito. Como tiene que ser. Marquito, hamburguesa de o burgués. Por fin sin La gatito, primera, bro, dice, la primera. Le tengo fe a Matías Pérez de 9. Señoras y señores, va a arrancar la segunda etapa. Anda nomás ya. No, Anda nomás, porque Franco, si se va al ñoba. Vamos a meterle, tranqui. Y pues, Estamos sí, aquí, obvio. estamos aquí. Buenas noches, chicos, ¿cómo están ustedes? Estaba cenando huevo frito con ensalada, tomate ¿Cierto, con Lucas? Ese es Natalio, ¿verdad? Roberto Chávez. ¡Eva! Roberto querido de Natalio, ¿verdad? Natalio. Él siempre tira que come. Es un crack nuestro amigo querido. Huevo Roberto. frito, con ensalada, tomate. Él está atento porque mañana partido de Libertad, Ojo. Ahora lo siguió. Bien, Grande Roberto, crack total. Veo arriba y le pregunto a Dios, ¿qué hice mal para no triunfar? Y pa, tranquilo. Va a arrancar la segunda etapa, chat. Vayan compartiendo 25.000 likes. Sin cambios. Gracias Ricardo Santi por seguirnos y por estar con nosotros. A Rosa Sosa. Rosa Sosa. Ella es Sosa Rosa. Marquito, ¿cómo volvés después a Tomatí? Entra Murilo. 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 Porque Vanderland está nomás. Murilo. Me salgo del vivo porque en Maggi recién va la segunda pausa comercial. ¿Qué te pasa? A la pucha hizo eso, ¿no? No salió, no salió. Arranca la segunda etapa, señoras y señores. Arranca Cerro Palmeiras en la segunda hoja de esta historia. Cerro está cayendo por 1-0. Qué bien, transmisiones que sigan así, dice Fernández. Martínez va a cambiar a los 90 recién, dice mi Pereira. Se remonte carajo. Acá está Franco, probando su nuevo celular. Ahí está. Compró el celular, ojo, con la plata de los subs, les aviso. Con la plata de los subs se vino el nuevo celular. Vendí fotos de mis pies ya oficialmente. Teracho. Necesitas Como celular. tiene ganas para narrar el partido del Cerro, gente. Vergüenza nacional toda la vida. No, Beto, tranquilo, Beto. Nosotros le llevamos la transmisión a la gente que está viendo. Queremos hacerlo de la mejor ¡Vamos, manera. Cerro! ¡Vamos a remontar, dice Guille! ¡Vamos, Cerro! ¡Vámonos! ¡Dale! Vos tenés que vivirla. No. ¡Vamos, Cerro! ¡Dale! Dale, vos tenés que pegarme también, boludo. Estoy con la afición. Dale, viejo. Dale. ¿De qué? ¿Dónde mi Frank? Ingresó Murilo. No, mi celular viejo tengo también, así que no. Pueblo está mirando. No se va a perder. Atención que se viene Murilo por el costado izquierdo. Vendrá la pelota a ver Murilo. El vértice retrocede.
Ya pasó todo Pascua, dice. No Hay estés más, por salida. favor, amigo. Ay, lo despacito que te pegue. No, porque eso es A Cooper de Marcos, viene ahí. es violencia. Es violencia, es cierto. Estamos en contra de eso. Ya pasó todo Pascua, dice Roberto. Saliendo el conjunto de Palmeiras con Gustavo Gómez a la cabeza. Gustavo Gómez se adelanta. Va tocando por el costado izquierdo para Murillo. Ahí se va trabando. Este es Murillo. Murillo. No. Leandro ¿Cómo Dure no? tira 3-1. Que entre Fariña. ¿Qué sé yo? Dice Santiago. Que entre quien sea, hermano. Algo hay que cambiar. Algo hay que cambiar. ¿Qué teléfono te compraste, Franco? Pregunta. Un... Decí, pues. Honor. Y saludo también a esa marca que si quiere estar con nosotros también. ¿Quieren que les cuente qué celular se compró, Franquito? Se compró Me va a el fundir mi 12 Pro. Me está fundiendo Saludos de todo a ti, mi Minusban, te contrato. quiero mucho, Marquito. No, ¿por qué me decís así? Ay, ¿cómo miras? Hoy va a estar toda la noche con eso. Bueno, al menos va a tener batería por siempre, boludo. Con el nuevo Honor. Epa. Cállate, pues, Agustín. Y vos dijiste primero que vos ya pagaste tu canje, pio. Ahí va la pelota. Se va. Palmeiras, qué bien la hace. Mira, Ay, se Jure. cayó. Matías Damián se cayó. Y se va. ¡Ah! Tigrillo. Ahí va. Con todo. Dejan la pelota para Facundo Torres. Se le va. No. Vamos, Cerro, carajo, dice Alberto. Vamos, Cerro. Uy, qué bien la hace. Manda el centro al área. Qué buen centro. Solito y está. Solito y está. Remate arriba y afuera. Ahora recién ingresó Richard Ríos. Sí, recién. Ahora recién ingresó Richard Ríos. 8. Habilitado ya una Pilsen. Miércoles de Pilsen, obviamente. Saludos. Gracias, María Bobatilla, por seguirnos. También a César DF. Tata para la pantalla. Conéctese. Dale, 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 dale. Vamos a ver si el Ciclón puede dar vuelta a este resultado. Está cayendo 1-0, 48 minutos. Quintana. La deja para Rivas. Rivas la mete al medio para Pineda Mota. Pineda Mota la conduce y la deja ahora por el costado izquierdo. A ver qué realiza. Cerro Porteña. Pelota arriba. Torres que está atento. Torres que quiere. Tranquilo. Dice Humo Grone. Eso era. Lateral para el Cerro. Ahí la tira para el de Barbarero. Cerca de Martínez. Cerca de Diego. Va jugando Cerro. La mete al medio. En el interior. Responde. Pineda Mota. Da Mota que juega de manera frontal para Iturbe. Cayó. La pelota en poder de Palmeiras. Salida para Facu Torres. A Cerro le queda pelear por la Sudamericana, dicen los perros. Qué bien la hace Víctor Roque. 1-2, 1-2. A limpiar Víctor Roque. Apareció el barrendero. Ahí va tocando Víctor Roque. Sigue Palmeiras con el control. Alan Elías la deja para Estebao. Víctor Roque que quiere. A ver, Carrizo. Le queda a Alan Elías. Saca Cerro. Vamos a remontar. Será. ¡Ah! Esta es la mentalidad. Este es Martínez. Va tocando con tranquilidad. Palmeiras controlando el partido. ¿Te imaginas un Cerro Guaraní? Semifinal sudamericana. Partido para Morel. ¿Verdad, Franco? Dice. ¿Y Morel no está jugando luego? No. ¿Estás sorprendido? Claro. Gracias, Cris Pereira, por seguirnos. Y Fariña me gustaría, la verdad. Por Pachi. Fariña. Opino lo mismo. Fariña, para mí ya tiene que estar dentro. Pero vamos a ver. Eso Pachi se vino a Eso es lo que menos. tiene Martínez, que muchas veces no cambia a tiempo. Pachi se vino de más a menos. Eso le Epa. subió. Epa, fuerte la entrada, no hay falta. Que siga, dice el juez. Va tocando Richard Ríos. Carril derecho para Palmeiras. Por el carril interno. Carrizo. Marcando Ríos. Bueno, perdón por Pachi, por Iturbe mejor, la verdad. Porque no aguanto. Yo otro sacaría a partido. Wilder. Este es Murillo. Les observo de la ciudad del cántaro y la miel. ¡Ah! Ay, perfecto, perdón. Yo no fui imposible. Ahí va. Me emocioné, perdón. Se emocionó. Los brothers, ¿cómo está el partido? Pierde Está Cerro, 1-0. 1-0. 1-0. Iturbe ya se le acabó la nafta. Dice Junior Paredes. Este es Gustavo Gómez. Gómez, Gustavo. No, Pachi es el único que está jugando. ¿Qué es lo que decís? Dice Malbicho. Aquí tiene en la banca Cerro Porteño. Pachi ¿Puede ya. decirme que Pachi tiene se la vino a banca? menos hace mucho, amigo. Hace Bueno. varios minutos no hace nada, Pachi. Saludos de la ciudad de la frutilla. Gatito.
Buena Sí, recuperación de Cerro. Atención con esto. Se viene Carrizo. Espera Rivas. Va Carrizo. Abrí. Rivas que está ¡Bum! pegable. ¡Rivas! ¿Por qué? ¡Tardas tanto! Mira la voz, sí. ¡Chuta cuando te llega! Sí metía ese Rivas. Si metía iba a ser mi primo. O como no metió, no es mi primo. Lo que Malísimo. falló Cerro. ¡Ahí ya era! Ana, cómo dudó, Lo tío. que falló Cerro, no, Rivas, no, pero ¿Cómo? cruzó la pelota, si no le vas a pegar bien, cruzala. Se viene Cerro Porteño, ahora viene el centro al área, pero ¿quién estaba ahí? Este es Quintana, epa, perdió Quintana. Que se vaya Iturbe, que se vaya Rivas, pero a Recoleta, dice Malbicho. Qué loco. Lo de Rivas es de... No, tranquilo Darío. No. Belén, dice de Galeano. Pero El- qué mal que chutó. Leo. El apellido de gente, el apellido, dice, no hay otra explicación. Malos son la gente. ¿Cómo está el partido? 1-0 Malos. gana Palmeiras, mi querida Cari. Belén, mi vida, dice 487. No salió para 487. Ahí te remate, Arias. Estaba adelantado igual, ¿eh? Falló como el piropo que le tiré a Belén. No, pues yo Epa. no estoy haciendo chistes, sino que. Cierto, Rivas no tenía todo. Bueno, estaba incómodo en realidad. Chutó con la zurda. Que entre Dos Santos. Ah, ya no es de esa época. Dos Santos, ¿eh? ¿Minuto cuánto, Belén? No veo. 52. De verdad, tío. 53 minutos de juego. Va a ser ahora 53. Claro, pero vos tenés que... Hasta Marino metía uno así, dice. Hasta Belén juega mejor que estos paquetes que juegan en Cerro. Eso, Gracias, cambio Maxi para Belén. Over77 por compartir y por estar con nosotros. Campeón de tu remera, Belén, por Dios. ¿Qué tiene Only que pero ver? Mufa, dice. Pero yo con marrón. Marrones. Lateral de Velázquez, lateral de Cerro Porteño. Va la pelota arriba. Va. ¡Epa! Ahí Fuerte la está. entrada está Torres. Qué Media vuelta bien, Torres. ¿eh? Torres dejó para Benítez. Pegale, por favor, Benítez. Cruzó para Torres. ¿Pero qué pasó? Oh, pero hizo bien Pero el pase. porque... Pase Premier, para atrás. Claro, pero no le igual, salió, nadie ahora entendió la jugada. necesitamos goles de Copa. Ahí va Iturbe, que le pegue a alguien, que le pegue, por favor, Benítez. Hasta el fondo va. A ver, pide falta Martínez. Hay laterales para Cerro. Juega rápidamente Benítez. Está Se luchando. enoja en esa. Mostrame, por favor, el partido. Se viene Cerro, viene la Ay, pelota de fue Velázquez. fete. Pasadísimo, Ay, pasadísimo. fue fete. Aquí Hay hay salida nada. para Weberton. la Hay madre. salida para Weber. Chau de té, dicen acá, ¿eh? Están diciendo la gente en TikTok. Patito Aquino Cerro, ¿quién quiere que venga a entrenar las... Me impresiona, ¿eh? En TikTok ya están... Martínez ya es ex técnico de Cerro. Es técnico de Cerro para el TikTok. Para TikTok, Martínez ya es ex técnico de Cerro Porteño, ¿eh? Salida para Weberton. El hombre de 1,88. Por favor, que Cerro juegue un amistoso con el poderoso San Marino para ver quién viene mejor, dice. Ahí está la salida del ciclo de número, a ver qué realiza Facu Torres, que la mete y se va, y tiene Martín Arias. Ahí, uy, se le escapó. No llegó. Jorge Escurra, el No es el problema, dice, el único que sigue bajando arriba es el DT. Garnero quiere Roberto Chávez. Marina Ortellado, gracias. Rivas tiene que ir a tomar mate con su mamá, dice. Que siga Martínez y Zapac, por favor, dice este olimpista. Cerro debería hacer como Luque, mandar varios sus jugadores a la reserva. Ya lo hicimos y ¿Qué? nos Only You. terminó saliendo plata. No, Only pero ¿qué es? you. Porque es más lento que Only You, dice. No es alguna plataforma, algo así. OnlyFans, lo que sé que existe. Y pa, tiro de esquina. Por favor. Horario de protección a menor. No, pues, Le va a pegar a la pelota, se pone picante, le encuentra y está saliendo Iturbe. Rivas, el novio de Martínez, dice. Capaz es más lento que la música. Ahí está el área. Porque Only You es un tema lento. sí, Only You. Con Lo que Only dijo You, un Pablo. tema lento en el 40. Ahí saliendo. Alexis Martínez. Y Da Costa pregunta. Arriba la pelota para Pachi. A ver, Pachi. Pachi se enfrenta a Jai. Recupera. ¿Qué pasó de Bruno Valdés? Está en banca. Ecuador. No, De suplentes. tranquilo. Gracias María Cáceres por compartir, Y por se estar. recuperó de su lesión. Tuvo oportunidad para ser titular, pero no aprovechó. Ahí va con todo Palmeiras, Balan Elías. El cruce espectacular de Rivas. ¿Hay corner? Ahí salida para mí, ¿eh? A A ver, ver. a ver. La repe... No. Mucha plata, poco huevo, dice Dani. Sí, porque
otra arena con el patch. Que salga bien allá, dice. Andrea, gracias por compartir. Gracias, Víctor Duarte, por el quiéreme. Ahí está, los perros ya piden por el agujo. ¿Está en la Hola, banca? chiquiarse, dice los perros. Está en banca Sergio Araujo, ¿eh? Sí, está. Y esas son las historias que a mí me gustan, te dije, Belén, pero no va a pasar. Tiro de esquina para Palmeiras. Vendrá el esférico al área. Murilo, atajado por Quintana. Atención. Te tiramos en breve, Lucas Ramos. ¿Quiénes son los titulares? Piero Massa conversando con Quintana para que el partido no se caliente tanto. Atrás la pelota. Atención, vendrá el centro al área. Richard Ríos que retrocede. El encuentro está en 57 minutos del segundo tiempo. Viene la pelota al área. Saca a Gustavo Velázquez. No del todo. Siguen en área. A ver, estaba sentido. Que entre, señora, dice. Se enojó. ¿A qué? Se enojó Pirida Mota con el árbitro, ¿eh? Ok. Para mí uno más no me van a hacer, le dijo. Ita. A ver. ¿Qué pasó con Pirida Mota? A ver. Ah, Claro. agarró. Viejo zorro. Piero Massa. El árbitro. Mañana gana Peñarol el 4-0. Pongan a otra menos a esta rubia en los partidos de Cerro, dice Ronald. Bueno, yo estoy acá y vos estás escribiendo ahí. ¡Toma, Ronald! ¡Toma! No, yo no pensé que. Yo nunca No, pensé vivir este momento. Bien, Eduque Belén. ¡Eduque! Gracias, User54, por seguirnos. Por estar con nosotros en esta cálida transmisión. Saliendo. Hay mano de Piris Mota. Que sigue, dice. Hay buen rebote. Recupera Piris. Perdón, recupera ahora Palmeiras. Ñatiu, gracias. Ahí se va. Dejando la pelota por el costado derecho para Alan Elías. Amigo, demasiado nervioso. ¡Estoy! Quintana. Cerro Desastre, dice, se enoja. Saludos. ¡Hace tu cambio! Gracias por el quiere Ñatiu. Para mí que tiene que entrar Fariña, ¿eh? Fariña, bueno, yo le agregaría también a Cecilio Domínguez. Ahí va moviendo Palmeiras. Pide por Cecilia. Cambio, por favor, dice Milu. Tengo sueño, dice Robert Chávez. El liberteño. El de Natalio. Natalio. Este es Jai. Levanta la pelota, Jai. Hasta el fondo. Uy, uy, uy. La que sacaste, Bien, Quintana, de mi vida. ¡Te adoro! Mira. El único que pone huevo, carajo. Viera la deja para Rivas. Rivas para Viera. Viera para arriba. Se van conectando. Este es Viera. Adelante para el costado izquierdo. A ver qué pueda realizar Cerro Porteño. Fariña, por favor, dice. ¿Qué pasó de Diego León y Aguayo? Pregunta Están en Engardi. banca, están en banca. Franco 12-8 nomás, dice. Inicia Marcel Ramírez. Ahora quiere que ingrese León por Rivas. Franco, ya amigo, no te pongas mal. Hay que apoyar a Palmeiras de Gustavo Gómez, mi capitán, tu capitán. Ahí se va a hacer Porteño. Gracias, Ñatiu, por todas las No rosas. pienso responderte, Rubito. Que ingrese Belén. El partido va 1-0, mi querida Lucha. ¡Cambios! ¿Se van a producir los cambios? Somos No, 234 quiero, en TikTok, 242 en TikTok. Muchísimas gracias. Vamos, gracias vamos, por vamos, el like. compartan, Muchas compartan, gracias por el like. compartan, dale. Tenemos 29K, lleguemos a 50, dale chat, dale TikTok. Se viene Pirita Mota, Robert Ayrton, lo desplaza para Max atrás para Carrizo, va Federico Gastón, juega con Velázquez. Este es Velázquez, dibuja la diagonal, se encuentra con Pirita Mota, no puede pasar de la marca de Richard Ríos. Aparece controlando Ríos, domina la pelota del colombiano, va moviendo ahora Murilo, adelantó arriba para Facundo Torres que va jugando. Y entonces Martínez está esperando las elecciones de papá para hacer los cambios. El cónclave. Claro, del Papa. Dice, comparta la pizza, dice Marcos. No, ya compartieron conmigo. 60 minutos. Buena pelota de Carrizo para Benítez que va. Benítez a ver. Bajala. Sostener la cruzada. Benítez, ahí está. Saca Gómez, Benítez. A ver, Cerro. Pide No, falta. Esa no te van a comprar ahí, Alan turbes, Benítez amigo. está jugando solito, ¿eh? Ahí va con todo Cerro. Este es Velázquez. Pa Velázquez, que bien la hizo, pero después no la pudo controlar. Uy, cuidado el contragolpe de Palmeiras, ¿no? Se viene Palmeiras. Tacuranzo. Va saliendo de vuelta y va al ataque Palmeiras. Pelota arriba. La baja muy bien.
En esta, Pito Roque se coloca, Víctor le pega. Pito Roque manda al centro, pasadísimo. A nadie. La Rosa, paga una payesera o gitana para Cerro, dice. No me alcanza el presupuesto. ¿Quién gana? Gana Palmeiras. Se yucata, dice Juan Soleil. Uy, mirá esa falta. A ver. ¿La que pidió? Abajo. Mucho lomito ya comieron Nada. muchos jugadores. No fue nada. No fue nada. No fue nada. No te tires si no te van a comprar Iturbe, ya, amigo. 30 y muchos años tenés. Saliendo ahora el señor Martín Arias. Levanta Martín Arias. No importa cómo juegue Cerro, solo quiero que gane. Hoy me Jeviro Ope. Heviro Ope. Tomo Tomo Ingue. Ingue. Eso queremos todos. Dale, sí. Que entre Cecilio, dicen acá. Y Turbe, el jugador más fantasma del fútbol paraguayo, dice Now. Saluda a la gente de Salto del Guaira. Bencho dice Cerro tiene que empezar a rescindir contrato de algunos troncos. No funciona eso es de romper contrato. pucha, 15º cambio de Ferreira y Martínez. Bueno, se va Torres. ¿Para cuándo, Martínez? Se va Torres. Pelé, ¿para cuándo, Martínez? Y deberían hacerlo ya. Van a ingresar. Sí. La 10, Paulinho. Paulinho, el hombre del Leverkusen. En su tiempo Leverkusen, Sí, ¿eh? y con la 12, Maike. Maike. Con la 12. En Palmeiras. Ingresó Maike. Ingresó Paulinho. Martínez se un cumple. ¿Por qué cantás el cántico de Cerro, Marco? Y todos somos Cerro, ¿eh? Fariña por Viera está pidiendo Araca, ¿eh? ¿Por qué no está Gatito? Araca. Que entre Cecilia. Gran 7, que salga Iturbe arriba, dice Guillermo Sosa Peña. No quiere saber nada el hincha cerrista, ¿eh? Tiene que ponerse las pilas y ya los cambios, Martínez, por favor. Dale, pues, ¡Segundo Martínez. Marcos! No. Ahí va saliendo Palmeiras. Vamos a Tenemos- despedirnos todos, Martínez, del chat, por favor, una última vez. No, Chao, no, chao. Tranquilo, Chao. que después te da la vuelta a Cerro, ¿eh? Lo va a empatar. sí. Weberton. Lo va a empatar. Levanta Weberton. Pelota arriba. Saca de cabeza Luca Quintana. Esta es la Conmebol Libertadores. Hay juego con las manos que corresponde a Cerro Porteño con Willy Riviera. No entendió lo que decidió el juez Acá ahora, Natalio, Richard Rivas. nuestro querido Natalio, los dirigentes de Libertad me regalaron remera, Kepi computadora, le tengo cariño al Club Libertad. A Dice. la pucha, mi querido. Qué bueno, amigo. Qué grande. Qué bueno, Natalio. Benítez. Quédate, Martínez, dice el chat. Carrizo que no puede controlar. La marca y salida corresponde a Palmeiras. Hay juego con las manos para el ciclo de febrero. A ver qué puede hacer Cerro. Se viene Cecilia. Y se va Ahí Rivas. está. Línea de 3. Se va Rivas. Ingresa Cecilio Domínguez. ¡Cecilio! ¡Cecilio! Se va Rivas. La ¿Será gente en TikTok Cecilio? que le haga chavo a Rivas porque acá reventó hace rato el apellido Rivas en el chat de TikTok. ¿Cierto? Ingresa Cecilio Domínguez. Entra el GOAT, dice Gato Astronauta. Iba dominando la hora. Uy, ya perdió la primera pelota el GOAT. Ahí va saliendo. Pero pestañeó Cerro y ahora, ¿cómo lo roban? Que Rivas se vaya, también el ET, dice. Bien por el cambio. Martínez espera que Rivas haga un gol para hacer naape al público y renunciar. Naape. Muy bueno. Qué bárbaro. 65 minutos. 1-0 gana Palmeiras. Yo creo que Cerro lo empate después lo remonta, ¿eh? A ver con esto. A ver, se enoja Cecilio ya con el juez. Uy, cuidado. con ¿Para qué este- dije? con ¿Para este- qué dije? cuidado con este Ay, ¿para qué contragolpe, dije? cuidado con este Víctor, ¿para qué dije? No le mató. ¡Falta Viera! Dice. Le mató, ¿eh? Hay salida de Cerro rápidamente. Benítez Caselera. Se viene la remontada, dice César Daniel Paredes. Ahí se va con todo Carrizo. Carrizo metió para Cecilio. Cecilio pide Iturbe. Pelota arriba. Mano, no. Alan juega para Cecilio. Cecilio, mandame el centro. Cecilio, pero Cecilio, despertate, papito. A ver. Pegale, Wilder. Viera que levantó muy bien. A ver que va Iturbe. Pasadísimo. Peor Pobre el será. remedio que la enfermedad, dice Malbicho. Malbicho, todos me dicen que sos. Mal bicho. ¿Conoces No, ese tema? no lo conozco. Los auténticos decadentes. Malbicho. Ah, sí. Está muy callado ya, Rosa.
puchi puchi, chichi boom. Suena el agudo de mi corneta, escucho saxo. Y se viene Cerro, Willer Viera. Para Torres. Torres. Perdón que esté callado, estoy muy enojado. Estoy Argel. ¿Cuándo no está el Giro Bolsera? No, yo no ando durmiendo bien, la verdad. Nunca den por vivo a Cerro, dice. Qué pesada que sos, Belén. Acá está diciendo Fabián en TikTok. Ahí Yo va estoy leyendo. nomás. Carrizo, pelota para Cecilia. Ay, Cecilia. Muestra el 10. Viera para Iturbe. Se coloca Iturbe, deja para Carrizo. A ver, Cerro, por favor. Cecilio, taconazo para Carrizo. Fútbol champán. Buena pelota. Ahora para Alan. Se viene Cerro, mete al medio. A ver, Cecilio. A ver, Cecilio. ¡La contra! ¡No! Yo ¡La leo nomás los Contrini! comentarios. Ahí se va Roque. Víctor Roque. Corta la pelota. A ver. Y te va. Vamos hasta ahí. Mamita querida. Pobre el Franco, córner. tranquilo, no está todo perdido. Falta perder contra Guaraní, dice. Se ríe Pablo. Marcos, Franco y Belén, independientemente de lo que pierda Cerro, hay que A reivindicar. nadie le importa Martínez, Rubito. Queremos Aguante Charles. 3 de Marco, mayo. Franco y Belén, independientemente que pierda Cerro, hay que Reivindicarse. que impronta la posesión de pelota, pero si es el tiqui-tiqui nomás, sino De agresivo. Guaranay. Intenso. En Olimpia supimos La mucho antes con reserva Palermo de reserva porque de jugaba la gente de pelotazo. reserva de Guaranay. Guaraní. No, estás loco. Hay que echar Siempre con la pijama, Belén. Yo sé transmitir partido. Qué bueno, Roberto. Hago comentarista. Muy bien, yo te ¡Qué apoyo. crack! Yo confío en ti. Roberto. Pelota parada. Para levantar ahora. El señor Estebao, viene el balón al área, saca Cerro. Jonathan Torres actuando de central. Hola Camila. Afara. Afara. Me suena ese apellido. Alfara. Afara. ¿Quién era Afara? No sé. ¿Quién era Afara? No sé. Me suena ese apellido. ¿Eh? Víctor. Víctor, ¿no? ¡Ah! Mi amigo querido Afara. Ay, ¿por qué eso a mí se olvidaba? Política Franco, Yeduma. ni Política hablar. Yeduma. Claro. ¿Qué voy a Vamos hacer, estar chat? mejor. Tengo sueño. Iturbe. ¡Dale! Moreno está ni en la banca. ¿No está? No, no está. No está en la banca. de suplentes. Vicepresidente, ¿cierto? Él estaba lesionado, él estaba tocado. Por eso justamente ya no. Ay, no Wilder. No tenía en cuenta. Saludos, Juliano, 79. Ahí va Palmeiras, pelota arriba y va llegando. Estebao la deja pasar. Control de el señor Paulinho. Este es Estebao. ¿A qué hora puede? No. Este es Paulinho de vuelta. Control de Paulinho. Se enfrenta a Benítez. Paulinho. Toca para Ríos. Ríos juega para el costado izquierdo. Para los envidiosos que dijeron que Cerro iba a perder. ¿Tuvieron razón? Uy. Este es Mike. La deja y va Mike. Y se va con todo Palmeiras. Atención, viene la pelota al área. La baja Víctor Uy. Roque. Y está Paulinho. ¡Tapó Alexis ¡Ah! Martín! ¡Ay, tapó, Arias! ¡Arias! ¡Alexis Martín! ¡Alexis Martín! ¡Alexis Martín! ¡No dejaste de joder! ¡Hay arquero! ¡Hay portero! ¡Hay portero, señoras y señores! Qué arquerazo, Este ¿eh? es el arquero titular de Cerro. Este es el arquero, no duden más. No duden más. No. ¡Hijo de mil! Lo que quitó Arias. No, dejate de joder. No, dejate de joder. Lo que quitó el arquero de Cerro No, Porteño, dejate de ¿eh? joder. Y no es gatito. No, dejate de joder. No, dejate de joder. Me gusta la Arias. actitud, Arias sí es Cerro. Arias sí es Cerro. Vos sabés que qué seguridad que te da Arias allí en el fondo y la actitud sobre todo que tiene de querer ganar, de querer jugar, de ir al balón. Muy bien la elección de Martínez por Arias para que sea titular hoy. Pirida Mota, mal pase, ay, se va, vamos Cerro, dale. Ahora, dale, muchacho. Ahí va Wilder Viera, la deja por el costado izquierdo para Iturbe, se abre Wilder Rey, va y tú, No, Iturbe, Iturbe pero salí de la sacalo. cancha, pedí cambio, no Iturbe aguantás ya más. Iturbe Iturbe ya nada hasta el más. 45 aguantás, pedí cambio. Ahí está, por Ahí fin, Ahí le Martínez, llamó- bien Martínez. Le llamó a alguien. Ale, Martínez. Martínez cuarto. Cambio. Sin resto físico, Cerro. Se prepara Aguayo. Pero despentate, mira ahí. Aguayo y Araujo.
¡Araujo! Araujo se reivindicará y se va Cecilio. A ver, Cecilio. A ver, Cecilio. Uy, Araujo. ¿Cómo se llama? Se viene Araujo, ¿eh? El de remera Y blanca, sí, dice. sí. Marco Morel. Marco Morel. Marcos Morel. Y sí, sí. Yo ya hablé de esto, de mi sueño húmedo. ¿Capaz? Hasta mañana, buenas noches, dice Roberto de Chao, Natalio. Roberto, buenas noches, bendiciones. Mañana esperamos a ver qué vas a almorzar. Ahí va Víctor Roque. Roque atrás. Este es Paulinho Hola, Juliana. Martínez. ¿Cómo vendés humo, Marcos? Qué grande. ¿Por qué vendo Se humo? viene Araujo. Se viene Araujo, mirá esto. Se viene Araujo y va Richard Río, le quiere pegar, buena pelota al fondo. Y va Palmeiras. Ah. Araujo viene de jugar contra el Inter. Dice no ese Araujo, muchachos. Oli está ahí, Tania del Más, perdón, Tai te dije. Fito te y pido Marco mil es disculpas. nuestro relator. Ah, no le metieron a Araujo. Aún. Ah, Ahí sí. está. Araujo. Ahí está. Va a ingresar Para el olvido Araujo. Cerro, mamá, dice Diego. Araujo va a entrar, mirá, Araujo va a ingresar en Cerro Porteño. ¿Y si sí? Yo dije el tipo de cosas que me Tiro gustan de a mí. esquina al área. Martínez. Perdón, Martín Arias. Martín Arias. Martín Arias. Tremendo. Arias atento. Este sí es un portero, Este sí. Me gusta la actitud, la Sí. presencia, la personalidad que tiene. Es otra cosa el arquero. Mañana trabajo y de El arco de ropa Cerro, ya ¿eh? siento como si tomara boldo crudo, dice. Claro. Es. ¿Cómo es? Amargo. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué En serio, Olimpero Pico Araujo, dice- dijo Diego Pérez. No puede ser realmente, Perdón que lo diga. Pero bueno, va a ser. Olimpero dice tranquilos muchachos, hay que tener fe. Ahí arriba la pelota, buscar a Paulinho. Rebota el esférico en el área, saca Cerro. A ver, Carrizo. Pachi levantó la pelota. A ver quién está. Quiso peinarla y Turbe. No se escapa. Se el fue, balón. se fue. Este es Ríos. Hizo la de Iván y Zamora en el clásico. Ahí va Ríos. ¡Epa! ¡Ay, no! Eso es roja, Uy. Eso es roja. Uy, Eso uy, es uy, roja. uy, uy. ¡Amarilla! No. Amarilla le da. Eso es roja. Es roja. Eso es roja. Porque Richard Ríos se los perdona como siempre. ¿Cómo lo está matando a Robert Piris, A ver. A ver la reiteración. Ahí a uno luego. A Ah, ver. bueno. ¡No! Ah, la pucha. ¡Loco! Va la pelota, a ver. Bueno, Pero hay creo que toca sucesión. pelota. Pero mirá. Bueno, No. no es para rojo tampoco. No. Amarilla. Amarillado, Richard Ríos. Arias Donnarumma, dice Diego Pérez. Como Pio va a ser roja. Pasión CSP. Yo no dije que fuera roja. Yo dije. Bueno, No esperaba nada de se ustedes, viene pero Araujo. me decepcionaron. Se viene Araujo. Arias a lo Donnarumma. ¿Viste la predicción que yo tuve? Sí. Vamos a Eclipse y pasa. Dale. 74 minutos. ¿Vos no tuviste lo que yo dije? 74 minutos, Yo dije... ¿Sabes cuáles son las historias que a mí me gustan? Ahí le contaba a Belén que yo... ¿Qué? Va a pasar... Mirá, y no le gusta a Carrizo salir, Enojado Carrizo. Pero va saliendo. Bueno, pero no rindió. este. El Pachi. Primer tiempo sí estuvo bien, Sí. Primer tiempo sí estuvo bien, hay que decirlo. 20 minutos jugó. Ay, mira Araujo. No, déjate de joder. No voy a hacerlo jugar. Pero bueno, me puede callar la boca y Araujo puede marcar el gol de la victoria también si quiere. Atención que va Cecilio. Arriba. Pero ¿por qué Cecilio no engancha y le pega? Bueno, hablo como si fuera que yo puedo estar ahí, pero tiene las cualidades para hacerlo. Ahí, tiro de esquina. Gana Palmeiras, gente. Están Ojo, Gana Araujo. Palmeiras 1-0. Dale Araujo, vamos, dice Torres. Ingresó Araujo. con la peor de las ondas dentro de Araujo. Ojalá que me haga callar, ¿verdad? Pero- Tiro de esquina, atención con esto. Viene la pelota al área de Wilder. Viera el salto. Despeja Palmeiras y va Esteban. Aguayo contra Esteban. Ahí va Esteban. Pelota arriba para Baike. Saca la pelota, Cerro. Vamos, Cerro, dice Jonathan D. Araujo está por entrar, pero en la bodega, dice Fabri. Marcos, tercer personista. Fabri dijo en los comentarios, no dije yo. ¿Gol de Cristal? Vamos, po. Hoy bien Juan. ¿Será? Ahí está, 23, sí. Gol de Cristal. Gol de Cristal. Bueno, seguimos... Martínez deja la pelota por el costado derecho. Viene el centro. Saca Velázquez.
Vamos a ver qué hace Cerro. Dale, Ciclón. Dale, dale, Aguayo. Bien, Aguayo. A ver, hay lateral para Cerro. ¿Qué dice el juez? Es para Cerro. En Perú el partido. Este es Alan Benítez. Alan Max, 76 minutos. ¿Cómo mierda le sacas a Pachi? Dice. Con una rodilla menos entra Araujo. Dice el chat. Soltame la música que se escuche. A eso, eso, eso. Dale Cerro, dale Cerro, dale Cerro. Piris da Bota. Lo deja para la Benítez. Benítez que no puede. Uy, la regaló y se va Estebao contra Velázquez. Estebao a la carga. Estebao pide Paulinho el remate. ¡Arias! ¡Martín! ¡Arquero! ¡Martín! ¡Alexis Martín Arias! ¡Qué arquero que tiene ¿Cuántas veces Cerro! tengo que repetir? Es el arquero del Ciclón y va ahora Aguayo, va hasta el fondo Aguayo, a ver Aguayo, media vuelta, pegale Aguayo que manda al centro, pero ¿por qué no le pegas al arco? Aguayo, a ver Aguayo, contra todos Aguayo, nadie lo ayuda, pide Torres, Aguayo la deja para Torres, Torres que se coloca, a ver, pegale a Araujo, le pega y se desvía Araujo. Qué mal. Qué mal. Alexis Martínez paraguayo, Qué mal dice. el remate. No. Pero No, una vez. obvio que no, dice el chat. Mira, Pero pararía un qué pariente. atajada, ¿eh? Qué atajada de Alexis Martín Arias. Qué tremendo, Alexis Martín, la figura del partido para mí. Gracias a él sigue esto 1-0. Sí. Porque podría ser ya un 3-0 mínimo, ¿eh? Salida para Weberton. Manolo tenía razón, perdón. Cerro tiene miedo a ganar. Bueno, ¿cómo se mantiene ahora el grupo G de Cerro? 12 Palmeiras. Segundo Cerro Porteño con 4. Tercero Sporting Cristal con 4. Y Bolívar último con 3 puntos. Por diferencia de goles, Cerro se mantiene segundo. Y tiene que Cerro Porteño ganar el martes, ¿eh? Sí. Tiene que buscar la victoria. Ojo que es de visita. Ahí va arriba. En esta. Cerro Porteño. Mitad de cancha. A ver. Gómez. Saliendo para Maike. Media vuelta de Maike. Este es Maike. Más yo le quiero decir Michael. Michael. Es Michael. Se viene Palmeiras. Y también los nuevos Avengers. Este es. Saludame, señora Tandé. Pobre Arias lo que tiene que soportar, dice Fede. Sí, Fede. Nadie lo ayuda, ¿eh? A nadie lo ayuda. Póngale cerveza detrás del arco para que... No. Hola, Benito. Bueno, Villaboa. Ahí va. Cayó, no hay falta. Siga. A ver, siga. Va jugando Cerro Porteño. Balón de Aguayo. A ver, Cerro. Van 3 contra 4. Va Aguayo. Épico. Qué buena pelota le deja. A ver. No llega. Por derecha No tenía llega. Camille. No llega la pelota, Belén. No sé más qué pasa. Soy yo, Palmeiras está media máquina. Hace rato Claro, ya. hace rato desde que inició el partido. Recontra. Es que el mismo partido se repite. Lo que se hizo en Brasil se viene a hacer acá. Es lo mismo. Y Cerro no aprovecha. Apurar el narrador de ESPN. Más paraguayos que Marcos, dice. Ahí va jugando. Por el costado derecho, Palmeiras. Este es Jai. Toca. Belén, ¿es casada o soltera? Casada. Pregunta. Casada. Está casada. Ahí va saliendo con todo. Se vienen los cambios en Cerro Porteño. Creo que Rodrigo Gómez es el que se prepara para ingresar, ¿eh? Paulinho. Balón para Maike. ¿Le va a pegar Maike? Uy. Ahí va hasta el fondo. Qué mal quedó ahí, Cerro. Sí. Sigue con la posesión Palmeiras, costado derecho. A ver, ¿qué sucede? Va saliendo. Uy, pero tranquilizalo, Pérez. ¿Hay falta? No, que siga. Que siga. La mueve Palmeiras. 80. A ver, 80 minutos. Ay, Araujo no persigue. Y se va con todo ahora Martín Arias. Bien el arquero, ¿eh? Muy bien el arquero. Cerro 80 minutos. Saludos desde Tomás Romero Pereira. ¿Olimpista o olimpista? Pregunta Belén. Soy olimpista. Martín Arias. Va a salir.
Martín. ¿Qué hace Clos en pasión? Pregunta Fabio. No, ojalá. Martín Arias, pelota arriba. A ver, Cerro, por favor. Una, Cerro, una. Una, por lo menos, que le peguen al arco. No llegó Cerro Porteño, está cayendo Cerro Porteño por 1-0. Bueno, tiene que hacer nomás todos sus cambios. Pero que lo haga ahora. Mételo. ¡Se viene Valdés! ¿Bruno Valdés? ¿Qué quiere que está Piris? ¿A Piris a Mota? No entiendo. ¿De quién Valdés. habló de Piris? Y la había quitado a nuestro lateral derecho, a nuestro lateral izquierdo que era Rivas. ¿Quién va al lateral izquierdo? No sé. Rodrigo Gómez y Bruno Valdés. Fariña no está disponible. Fariña está. Y bueno, OP, Fariña está en banca. va épico, mi querido Martínez. ¿Cómo pero le vas a meter a Fariña, hermano? Amonestado Viera. Ay. Tatas para la pantalla, gracias Rolando Alonso. Va saliendo Palmeiras ahora con Jai. Adelanta el balón por el costado derecho y acelera y va Mike que viene en el centro para liquidarlo. Arriba y afuera. ¿Se va Martínez esta noche? Pregunta. Se acabaron los verdaderos periodistas objetivos, solo hay TikTokers. Bueno, hay muchas radios AM si queréis escuchar. ¡Epa! Carmelo. Gracias por seguirnos. Gracias Diego del Valle por compartir. El sol sale para todos, dice una frase. Totalmente, ya lo dijo. Hay salida. Ahí se viene Vega. Quiero saber qué es lo que le da Wilder a Martínez. ¿Por qué no le quita nunca? Veiga ingresará. Rodrigo Godoy, gracias por seguirnos. 23, camiseta 23. Vega. Para Veiga en Palmeiras. Rafa. Se retira Esteban. Sale Esteban. Vamos a ver, Cerro, dale. Doca Cabey, Clos, pero qué nivel. Y Bien. Yadu Belén dice, Más de desde las 5 estoy de pie laburando, amigo. 5 de la mañana, ojo. Va Pérez, deja la pelota paraguayo. Se mueve por el costado derecho Rodrigo Gómez. A ver, mándame el centro. Rodrigo cruzó. Saca Palmeiras. Estoy tuiteando, chat, perdón. ¿Qué va a tuitear? Nada. Mira, quise tuitear para encontrar mi cuenta falsa sin querer tuitear mi Ah, cuenta nena, falsa. no. Ya no sé cómo será la sesión. Sí, Alexis, mañana estamos también en la Olimpia. transmisión de Vélez Olimpia. Mañana todos los olimpistas también perdidos. Hoy Cerro. Le invitamos a los olimpistas para mañana. Pelota parada para Cerro Porteño. Señoras, señores, se van acabando los minutos. Y ya venían el relator. Será. ¡Ah! Y Gracias, Fran. Yo te quiero a vos, nuestro Fran. amigo Yo te quiero a vos, Javier Benítez. Ya te leí, mi querido. Yo te leo. Gracias a vos. Arriba la pelota y está. Weberton. Ahí hay salida. Mañana Masterclass de Bustos. Dice Esteban. Viene la pelota Juventud y Tesoro. Gracias, Milagros. Totalmente. Bien, Rodrigo. Bueno, traje Bien, con la Rodrigo. franja, tipo de marrón. Esto con es blanco y negro. Va el minuto 84, se viene Aguayo, que bien la hizo. Aguayo que va a la carga, Aguayo. A ver, Aguayo, pero no frene. Mándame el centro a Torres, a ver. Uy, Cerro. Dios mío. ¡Ay, Cerro, ay, Cerro, ay, Cerro! Mamita querida. Franco Laburá decía algo, dice. Saludos desde Catu Este, miro desde mi trabajo. Besito, gracias al amigo Alberto. Tefi. Qué Gracias, grande, Tefi. Alberto, por estar con nosotros, Alberto Flores. Franco. Se enojó Abel, mira. Sin idea, dice. Che, ¿con quién se enojó Abel? ¿Abel? ¿Con quién se enojó? Abel Ferreira. ¿Abel? Hola, Franco, dice Gio. Hola, Gio. Ahí lateral Bueno. ahora. Falta 5 para que se cumplan 90 minutos más adición. Con razón, le ganamos, no vale Cerro, dice. Ahí va jugando, bien Cerro Porteño. Saca la pelota. Abel, dice Tefi. Beso, Mariana. ¿Mariana o Mariana? María. Hola, Belén, ¿te puedo preguntar algo? Dice Adelante. Gabriel Román. Ojo, para toda la gente, Belén está casada, ¿eh? Ojo. No haga más ese tipo de preguntas. Les pido, por favor. Fuerza, Belén, contanos un chiste, dice Beso, Fito. Fito. Gracias por estar con nosotros hoy. Miércoles libre, no metes Cerro, dice Jonathan. Lo hiciste mierda, Abreu. Ahí va jugando la pelota. Cerro Porteño por el costado derecho. Este es Rodrigo Gómez. ¿Qué pasó? Pero ¿por qué? Atención con esto. Se ¿Qué viene. pasó? Esperame un ratito, después contame. Este es Cecilio. Se termina esta jugada y después contame, por favor.
Es información, ¿eh? Sí, Es Alan información. Olimpista, gracias por la info. ¿Qué pasó? Lo de Julio Mansur. Espera un ratito, ahora sí. Contar más allá al aire, dale, contá. Pero supuestamente, sensible. sí, siempre supuestamente. No digas. Se viene Cerro Porteño, atención con Velázquez, se va a la carga Velázquez, saca Palmeiras. ¿Le decís? Atención, epa, no hay falta, levántese, dale, después mostrarlo. Va jugando Cerro ahora, todo con Cerro. Se va Araujo. Uy, Araujo, pero ¿para qué lo mete el señor Martínez? Mamita que ¿Para era qué? Araujo. A ver, ay, Araujo. Ahí está Araujo atrás, pero está muy quieto. Este es Matías Damián Pérez. Pérez por el costado izquierdo no puede dar un pase. ¿Quién está ganando? Palmeiras. 1-0, mi querido. No, No, hay Noemí, una información muy Candente, heavy, picante, fuerte. muy pesada. Supuestamente cayó aprendido Julio Mansur. Bueno, cayó aprendido, sí. Exjugador. Que supuestamente pretendía vender 5 kilos de fafa. Ah, la pucha basura, Y fue en una operación de por la policía. Lo detuvieron a Julio Supuestamente, Mansur. supuestamente. Siempre digamos supuestamente por cualquier cosa. Atención que va a ser Porteño. Buena pelota para Wilder. ¡Al palo arriba, Wilder! ¡Te perdonaba todo! ¡Arriba el palo! Viene Aguayo, manda el centro y está. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer lo que falla Cerro! Lo que tuvo Torres, lo que Pero tuvo por favor, Wilder. mira lo que es. Le perdonaba Primero todo. va al travesaño el remate de Viera y después el cabezazo de Jonathan Torres que, no sé, creo que termina sacando Weberton. No. O sea, no, ¿Se va fue por el el palo? palo. Va por el palo, doble A ver, palo. a ver. Por el ¡Oh, palo. doble Por palo! el palo, doble al palo. palo de vuelta. No lo puede creer Martínez, señoras y señores. Hay salida y se enoja, obviamente. Casi el empate de Cerro ¡Qué Porteño, impotencia! ¡Qué impotencia! Ahí va. A ver, por el costado derecho se juega esto, señoras, señores. Para mí la 88. figura de Alexis Martín Arias. Claro, pero aténdeme un rato porque se viene Palmeiras. Palmeiras con la pelota, este es Paulinho. Paulinho la mete al medio. Este es Richard Ríos, se coloca y le pega a Richard. No, decide gambetear, decide amagar. Nunca den por... No, por favor. A ver cómo se nota que estos mercenarios no tienen sentido de pertenencia por el club del Cerro Porteño, dice Marcel Ramírez. Ahí va jugando Palmeiras. Dale. Tapa la pantalla. Dale. Tenemos 37 k. Tenemos que llegar a 50k. 50k, dale. 50k. Qué loco, Cerro se perdió el empate a los 88. Cerro se perdió el empate. Le veo a usted, si no el partido. Fuera Martínez, dice Trompi. Gracias. Dale, por favor. Tapa la pantalla, chat. Vamos. 427 personas en TikTok. Conectadas mutuamente. Compartiendo con nosotros. Dale. Vamos, tapa la pantalla. Vamos. Qué locura, ¿eh? Cerro se perdió el empate. Tuvo 3 ocasiones claritas para empatar. ¿Qué análisis haría mi liberteño favorito, Linson Rivera? Por fin ya se va el técnico después de eso, mi querido club. Va a ser mejor CSP, carajo, dice Mar. Mar, que ya está conectada hace un buen tiempo. Mar, que siempre está con TikTok, nosotros. ¿eh? Muy bien, gracias Mar por la buena onda. Ay, lo que hizo. Ay, pero me asustaste, profe. Saliendo Cerro Porteño. Gracias, Derlis Rodas, por seguirnos. Andrés Pitufo, como time. A ver, Massa. ¿Qué pasa, Massa? Fuera Zapac, están diciendo también acá. Ay, me estoy por pegar todo. Saliendo. Matías. Damián Pérez. Ya va terminando. Sí. Ay, no. Dejate de jugar ¿Cómo que 5. Ay. 5 minutos de sufrimiento. A ver, Cerro. Vamos a ver, Cerro. Dale, aproveche. Dale. Qué fuerte, Vamos. Que se vayan todos, están diciendo ¿Qué acá. hace Araujo ahí? No son 9. Araujo. Pregunto nomás. Distrayéndose en la mitad de la cancha. ¿Qué hizo Araujo? Por eso se jugó Diego por él. Ay, no sé yo. Y Además pensó que como viene yo. con una multa impresionante, No, con todo lo Mati. que quiera. Aparece Coquevito con el hola también. Lo que va a hacer el hincha opina, señores. Mamita. Lo que va a hacer el hincha Ahí veo. opina. Sí, ahí está. Pablo se encarga de la edición. ¿Y quién va? Tenemos, tú no te vas a preocupar. Vos estás hablando con Marco Morel, mi rey. ¿Cómo MM. No te preocupes. MM. No. Nuevo. ¿Qué hizo Fariña para... Ay, nuevo Le ahí ya hacemos estuvo. debutar. No, mentira, ya debutó ya. MM. No, mi hermano querido. F.
Irán Rodrigo, tampoco es. Rodrigo, Salazamudio. No puede ser. F. ¿Ya hizo la Samuel alguna vez? Sí, ya hizo. Ahí va con Flaminio. El micrófono de ahí para cambiar. pues. Che, No sé qué Cecilia hicieron también. otras Holiland, fuera de bola. Yo no sé yo Cecilia si no lo de fue. nuestro amigo ahí de cerca que está en la oficina Llevaron. no estira, ese será. Ahí va, ese es el regalo del papá de Aníbal Rosso será. Tu padre. Sí, El papá. Tu padre espiritual. exactamente. Ay, tu padre. Willer Viera, epa, eso es falta, profe. Hola, jefecito. No, Manda que foto tu factura o se va a enojar Marcos. cierto, mandá la foto de tu factura ya. Oye, dice. No. ¿Cómo que ya comiste gato a la parrilla? No. No, ¿para qué me goles? Pilota parada, atención. Bueno, con las manos. Capitán Bruno Valdés. Dios mío. Una burla lo que Marquitos. hizo Martínez. Qué loco. Una burla lo que hizo ¿Para Martínez. qué Pico le metió a Araujo? Al juego con las Se manos. complicó solito. Ahí viene la pelota de Cecilia. ¡Oh! Saca Palmeira. Saludo de la terraza del país. Pedro Juan Caballero. Ahí busca Cerro. A ver, pegale, por favor. Que alguien le pegue. Yo con lo único que quiero es que alguien chute al arco. Son Tanto todos- pico Son cuesta. alérgicos a chutar al largo. ¿eh? No, pero no puede ser. ¡No! Con Trini. Martínez. Este es Emiliano Martínez. No es el Dibu, pero es Martínez. Abel Ferreira que se enoja. Saludos, Lucas. Saludos para Lucas. Le metió a Araujo porque lo prestó. Este es Paulinho, la dejan para Richard Ríos. 2 minutos. Atención, Mike que manda al centro. Pegó por el hombre de La Cerro. gente de TikTok que se Wilder. Un beso. Un beso. Emiliano Martínez. Avanza, le pega, no. Cayó. Somos los likes. Ahí Dale, está. subamos los likes, dale 50 acá tenemos que llegar, estamos por llegar, dale, dale. Pantalla like. Haga el récord. Like a la pantalla. Pantalla like. Gracias, Lucasio, por compartir el like. Gracias, Cristian, por la rosa. Qué a cagada. ver, arriba la pelota que bien la bajó. Uy, la Qué durmió mal. Torres y se va. Saludos desde Ayola Misiones, Cerro Desastre, dice Mabel. Y se va Vitor Roque. Vitor Roque. Gol de Vitor Roque. Gol de Palmeiras. Gol de Palmeiras. Era de esperarse. Vitor Roque tuvo millones de ocasiones. Martín Arias era el único que estaba evitando que se venga otro gol. Ahora Vitor Roque marca el segundo, señoras y señores. Lo hizo Vitor Roque. Cerro Porteño, más dormido que nunca. Velázquez, que nunca pudo bajar a Vitor Roque. Los que volvían nunca se pusieron en posición para sacar la pelota a Vitor Roque. Señoras y señores, 2-0. Y para mí, fulminante en el partido. Es más, hay que rescatar solamente a un jugador en este partido, que es Alexis Martín Arias. Y nadie más. Alexis Martín Arias, para mí el único que se salva en Cerro Porteño. Bueno, no había mucho para hacer para el arquero Cerro Porteño, la verdad. Tienen estas virtudes los equipos brasileños que a la hora de hacer un contragolpe te pueden liquidar el partido y justamente es lo que hace Vitor Roque, si bien estuvo, a mi parecer, desaparecido en varios puntos importantes del partido, pero tienen estas cosas, de que con una jugada te puede liquidar. Aprovechó, vio la oportunidad, Cerro se durmió totalmente en la saga central. Y allí viene el segundo para Palmeiras. Aguayo. Uy, Aguayo que también entró muy mal, Se va a terminar el partido. Se va a acabar. Hay juego desde la esquina para Cerro Porteño. Se enoja Torres con Ríos. Y ahí está Araujo. Sin sentido. Sin sentido. Hasta el ingreso de Cecilio, me parece. Los cambios que hizo Martínez, dentro de todo, como espectadora, puedo ver Ay, como- tiro de esquina, viene No Aguayo tuvo primero. Saca la pelota y se va a acabar. Viene el remate afuera. Acabalo, Piero. Acabalo. Lo mejor que le puede pasar a Cerro es que termine el partido acá. Araujo, exjugador. Ah, no, pero. No, Espera. mamita. El tema es el siguiente. Belén. Ahí está, se enojan todos. Cecilia con Richard Ríos, obviamente que Ríos es algo normal que suele hacer este tipo de cosas. El partido está 2-0. Ganando Palmeiras. Se enoja Weberton con Ríos. Tiempo cumplido. Claro, tiempo cumplido.
Ahí está. Ahí está el gol, míralo Velázquez. Velázquez no pudo con la carrera Era de para- Víctor Roque. Mira, para cruzarlo. Tristísimo, amigo. Pero se quedó totalmente Pero mirá, Velázquez. no. Velázquez se quedó. Lo dejó correr solito, mirá. Lo Es que no intenta llegaba desestabilizar tampoco. con el brazo. Pero tuvo la oportunidad, a mí me parece, de meterle una barrita. Para mí por lo era menos. barrer, romperle Sí. la pierna, no importa. Ojo la diferencia de gol de Cerro también. Señoras y señores. A ver, ¿qué dice? Termina el partido, Final. terminó. Ganó Palmeiras, ganó Palmeiras. De esta manera, por favor, les pido a ustedes que vayan despidiendo porque yo tengo que ver un tema sobre el hincha opina Bueno, para avisar gracias nada más. Marquito, A gracias ustedes. por el relato. Nos vamos a ver mañana seguramente al mediodía franco. Triste, esperable, que es lo peor de todo. No me genera ninguna emoción, ya es desilusión tras desilusión. Cerro tiene que cambiar de arriba a abajo si quiere intentar por lo menos algo. Eso hermano. Bueno, de antemano, gracias a todos los cerristas que se conectaron a través de TikTok, a través de Twitch, de YouTube, todas las redes sociales. Prácticamente es una derrota que ya lo deja con muy pocas oportunidades de poder luchar por un cupo en Copa Libertadores, si bien quedan 2 partidos, pero son para Cerro Porteño definirlos afuera. Dentro de todo, aunque no parezca, la figura es el arquero que jugó de titular hoy. Y gracias a las 413 personas, más de 51.000 likes que recolectamos en este en vivo. Y nos encontramos mañana. Les esperamos a todos mañana en YouTube y en Twitch a las 12 del mediodía para poder hablar sobre este partido de Cerro Porteño. Paupérrima presentación. Así que gracias a todos por estar. Nos vemos mañana. Chau, chau.